Suscríbete a La Panterita. De 16 pulgadas, pantalla multimedia, 6 airbags, cámara de retroceso, techo solar y mucho más. Llévalo con servicio gratis por 2 años en cuotas de 1.800.000 guaraníes o desde $16.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más información en kia.com.py. Kia, movement that inspires. Servicio gratis por 2 años o 40.000 kilómetros o lo que suceda primero. Para señas realizadas hasta el mes de agosto del 2024. Tengo tarjetas, tengo descuentos, tengo Continental. Pago con POS, qué buen momento, tengo Continental. Y cuando pienso que no me alcanza, tengo Continental. Lindo momento, tengo descuento, tengo Continental. Qué gran momento, tengo descuento, tengo Continental. Viví grandes momentos, disfruta grandes descuentos. Solicita hoy mismo tu tarjeta de crédito Continental. Radio 1 de marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Deporte Total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo afectuoso a todas las emisoras que están dentro de la poderosa mega cadena de comunicación y a los que nos ven y escuchan a través de la aplicación en todo el mundo, compatriotas y no compatriotas. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Hoy ya amanecimos una temperatura baja esta mañana muy temprano, ¿eh? 4 grados más o menos sentía la sensación térmica y la temperatura, si no estoy equivocado, esta mañana muy temprano. No estaban los planes. No estaban en los planes. Creo que a partir de mañana va a comenzar a subir en esta jornada de semana en que esperamos el superclásico, la gran fiesta del fútbol paraguayo. Se habla de la vuelta de Jan Fernández, lo debatimos anoche justamente en la polémica con Benicio, con Carlos, con Juan José, y también debatimos la polémica. Parecía que íbamos a tener una fecha tranquila con el tema arbitral y parece mentira. En las 5 fechas que hasta ahora se han disputado el campeonato, no hemos tenido un fin de semana tranquilo con el tema arbitral. Una pena. Eso es un punto. Y lo otro, así como están las cosas, está llegando después de su cumpleaños el nuevo técnico de la selección. Y el viernes, si no hay nada raro, el viernes será la conferencia de prensa con la máxima autoridad del fútbol paraguayo, Robert Harrison, presidente de APF y el nuevo entrenador de la selección paraguaya. Si no se da el viernes por una u otra cosa, será el sábado. Pero no pasa de estas cercanías a fin de semana. Lo más probable, repito, que sea viernes, lo de el nuevo técnico de la selección, Gustavo Alfaro. Ganó Nacional con un gol fantasma. ¿Gol fantasma o pasó la pelota toda? Y yo ese tema creo que no lo hay que preguntarle a Tano, al que menos hay que preguntarle a Tano que estaba en la cancha, porque es imposible que él determine. Pero habrá visto así como nosotros las imágenes. No, es una manera de decir, Luis Enrique, claro que sí. Yo lo vi esta mañana ya. Sí, yo no entiendo, pero para mí no pasó todo. Para mí tampoco, che. No, no sé si gol fantasma. A no ser que el informe VAR nos muestre otra imagen. No sé si fantasma, pero no era gol. Y bueno, y si no fue gol, es fantasma, porque se dio como válido el gol, ¿verdad? Claro. Y terminó dando un resultado para un equipo, en este caso Nacional. No siempre lo que parece es en el fútbol, ¿verdad? Y para mí no es clara la imagen. Sí, no, por eso. Si no es clara, no es gol. No es gol. Y tiene que ser duda, 100%. Ante la duda. Claro, no se puede dar gol. No se puede dar gol. Ante la duda, el beneficiado, el reo siempre se beneficia con la duda. Sí, pero así como dice Enrique, yo creo que debe haber otra imagen. Tiene que haber otra imagen. Yo no creo que con esta imagen, 5 minutos. Según el cómputo que tenemos acá de televisión, fueron 5 minutos. Según el cómputo que me dijo Mitchell, que estuvo contigo narrando, 4 minutos y segundos, ¿verdad? 4 minutos, sí. Y para colmo después me contó Mitchell de que se adicionó solamente 5 minutos. Solo 5. Y que hubieron muchos cambios y demora. Nosotros calculábamos que 8 como mínimo se iba a adicionar, ¿verdad? Y al final nos sorprendió Derlis López solamente con los 5 minutos de
de adición. Ahí no se puede hacer zoom a esta misma toma. Ahí. Ahí queda un cuadro grande en la pelota sin que se vea. Ahí Aguilar ya tocó. Ahí Aguilar ya está sacando. Antes de eso tenía que ser. Antes de eso. Si haces un zoom así importante al cuadro anterior, pareciera que hay un espacio pequeño entre el palo y la pelota, que te da la sensación de que entró todo. Y en la cámara que da detrás del arco arriba, ahí no pasó todo. Un cuadro antes. Un cuadro antes. Un cuadro al revés, porque ahí ya es menos todavía. Ahí, ¿viste? Y queda, no, ahí está. No, es claro, no pasó todo Jotita. No, pero ahí se ve el espacio, no ve entre la pelota y el palo como hay un espacio. Fíjate la línea de arriba, de la continuidad del poste, del caño, como... Y es lo que te digo. No, es clara. Ahí se ve que hay un pequeño espacio. Y en la cámara que está en la red, detrás del arco, vos ves esa toma y pareciera que no entró. No es espacio eso. Para mí no es espacio. Hay un espacio. No, una cinta negra hay ahí. No, para mí no pasó toda la pelota. Pero esto no es culpa ni de Nacional, ni de Sergio Barrio, a quien le dieron el gol, y quien fue el que anotó este gol, que para muchos fue fantasma. Sergio Barrio, ¿cómo te va? Luis Enrique te recibe. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo viste la acción? A ver, jugada rápida, obviamente, para vos, y lo más importante es salir a festejar. No te estamos poniendo a vos en el paredón bajo ningún sentido. Vos hiciste lo que tenías que hacer. Lo otro quedaba a cargo del árbitro VAR o del asistente, que también estaba mal ubicado. ¿Cuál es tu opinión para la audiencia de las 780 y para los televidentes de Deporte Total, Sergio? Y yo, por lo que estaba viendo, por lo que me percataba, yo creo que de los ángulos, la verdad que es muy distinto ahí las imágenes. Pero yo en el momento, la verdad, como la jugada fue muy rápido, yo vi que quita adentro, la verdad, la pelota. Y como él no reclama nada, también más evidente fue. Pero vos no saliste a festejar el gol tampoco. No, yo cuando vi que entró ya no seguí lo más la jugada, porque ya le levanté el brazo al árbitro y le dije que entró toda esa pelota. Porque como también Aguilar se levantó y agarró nomás la pelota y ya no quiso más seguir tampoco, ya medio que él ya se dio cuenta también que la pelota entró todo. A ver, estamos viendo la imagen ahora justamente acá mostrando. Sí, por la imagen la verdad que no es clara. Ahí en la toma creo que es detrás del arco que parece que no entra para nada. Pero yo creo que al cabecear y al botar, yo creo que ya quita adentro y ya después la toma de ángulo es lo que hace medio dudoso ahí la interpretación. De todas maneras, Sergio, es una jugada muy fina, ¿verdad? Sí. Tano, ¿vos estuviste en la cancha? Sí, Sergio, felicitaciones por la victoria, por tu partido también. Yo creo que vos viste lo que vimos todo, de que la pelota entró. Ahora, la pregunta es si entró absolutamente todo, porque el gol se convalidó en cancha. O sea, el asistente dio el gol. Sergio. No el árbitro. No es que el VAR lo convocó para decir sí pasó. Después llegó la revisión, pero en cancha el que convalidó el gol fue el asistente. Así mismo. Yo creo que él estaba también en la dirección ahí de la jugada ahí de la dirección del palo, estaba en la línea y yo creo que él vio también, pero como te digo, fue muy rápido la jugada. Yo la verdad que al cabecear ya vi más o menos ya que la pelota andó todo, como Aguilar tampoco no, la verdad que no dijo nada, se levantó, nomás agarró la pelota y ya no hizo más nada que eso. Sí, él sabía también de que la sacó adentro, pero no sabíamos si el balón había ingresado en su totalidad. La totalidad. Claro, totalmente. Sergio, dos tiempos bien distintos, ¿por qué? El del segundo tiempo se acercó bastante de lo que habían sido los partidos anteriores en Nacional. Sí, así mismo. Creo que cuando ya se abrió el partido, creo que con 2 de mayo se jugó muy bien. Creo que tenemos un equipo muy intenso, muy dinámico. La verdad que me estoy adaptando a ello porque la verdad que un plantel muy joven, un plantel también de mucho valor, la verdad, porque yo
La verdad que acá ahora mismo en el fútbol paraguayo no veo un equipo como Nacional, la verdad. Solamente faltaba consolidarnos en el tema de los goles y como dije también ayer en su momento en la entrevista, gracias a Dios pude aportar lo mío también y gracias a Dios se dio el triunfo. Sí, y la juventud ayuda mucho para esa dinámica. Sergio, vos habías tenido un problema físico, ¿verdad? No pudiste hacer el reacondicionamiento en la pretemporada. Así mismo, yo me fisuré el quinto de mi dedito del pie. Y la verdad que me dieron 2 meses y medio a 3 meses me dieron. Y gracias a los doctores, al fisio que estuvieron atrás de mí día a día, vos sabés que en 1 mes y medio ya me recuperaron y la situación daba porque nos quedamos sin delantero y teníamos que apretar como sea, pero gracias a Dios, como te digo, los doctores se portaron de la mejor manera conmigo, los doctores, los fisios, estuvieron ahí encima, doble turno prácticamente y sentía un poco de molestia, pero gracias a Dios, hasta el momento pudimos responder de la mejor manera. ¿Esas molestias persisten o ya estás lidiando con esa molestia o ya desaparecieron, Sergio? Ya estoy lidiando ya con esa molestia, la verdad. Cuestión de saber jugar con eso nomás ya, pues jugué con riesgo al principio, pero hoy ya creo que le estoy agarrando un poco más de confianza a eso. Bueno, perfecto, Sergio. El Tano estuvo en cancha ayer, a mí no me tocó narrar el partido, estaba aquí en un programa de televisión, pero congratulaciones, han sumado de a 3 y el Tano me decía que hicieron un muy buen segundo tiempo y bueno, vos fuiste protagonista de esta jugada, polémica o no, se convalidó, se puede discutir después, ya es otra historia y bueno, escuchamos tu opinión y tu verdad, Sergio. Sí, así mismo. Muchísimas gracias. Abrazo, a seguir para adelante. Yo no sabía que tuvo ese problema de fisura. Sí, yo sabía que Dani había comentado que había tenido un problema, pero no recordaba específicamente el problema. Cuesta recuperarse ese... Sí. Molestoso. Molestoso, va a ser un detallecito, pero... Y traicionero, porque vos cuando pisas, tenés que pisar en todo momento, ¿verdad? Entonces, vos no le podés dar pausa al pie. Tenés que pisar en todo momento. Y otro detalle, sí o sí tenés un taco del botín encima, o sea, abajo. Sí. Que si la cancha es dura... Te hace más presión. Sí, te va golpeando. Pero escucharon que dijo, ya tengo que ir acostumbrándome a veces a esto, pero juego con más confianza, más o menos, palabra más, palabra menos. Dijo que al comienzo le costaba y que tiene que acostumbrarse a jugar con eso. Pero vamos a seguir con el debate, porque a ver si podemos recurrir a opiniones, porque realmente es una lástima. La regla es muy clara, no es gol si se queda así como se entiende y la gente de Luqueño dice que se quedó la pelota, que no entró toda. Y la otra es muy clara, o sea, eso lo sabe un chico que comienza a tener uso de razón y que ya está en la formativa, maneja todo este reglamento, ¿verdad? Que es muy claro. Y las imágenes no son claras, definitivamente. Yo espero que el VAR pueda exhibir otra imagen, porque con la que mostramos anoche en el programa, que hizo producción, que consiguió, y la que estamos compartiendo de nuevo, es muy difícil. Para mí, ahí la pelota no entra toda. Para mí no entra el toda. impacto de esa imagen que mostramos ahora, ¿verdad? No entra todo. No entra todo. Por eso pero hay que ver. Es que hay otra imagen que el VAR posee. Exacto. Ahora, la duda nomás que me queda es por qué casi 5 minutos para... ¿verdad? Porque si no tenés duda, lo vas a definir enseguida. Definir enseguida. Ahora, la pregunta clave para mí, esta imagen que se está mostrando, que está en el aire ahora, o al aire en este caso, ¿en esta imagen se basó el VAR para definir la situación? Sí. ¿En esta imagen? Sí, claro. Entonces para mí no. Salvo que haya otra cámara que yo dudo mucho que haya, ¿verdad? Pero esta imagen ameritaría una convocatoria al árbitro. Claro. Porque no es clara. ¿Y por qué no le llamó? Y porque el VAR estuvo seguro. Porque coincidía con lo que dijo el árbitro. No, el árbitro cobró gol, el asistente cobró. Y después el árbitro... Y por eso. Y el VAR también, pues. Cuando en línea le marca gol, el árbitro dice, mi línea me dice gol. El VAR ve la imagen y dice, para mí también es gol, ¿para qué la va a llamar? Claro. Sí, pero está Jorge Mendoza. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un saludo para vos y para los que están contigo en la mesa. Bueno, acá estamos debatiendo, entre nosotros mismos no hay
un poco una coincidencia. Para mí no pasó toda la pelota, para Benicio tampoco. Jotita dice que hay una fisurita ahí que parece. Tano, ¿cuál es tu opinión? No recuerdo ahora porque hablaste con Vareiro y no cambiaste tu opinión o tú mantienes. Hay una fisurita, estamos diciendo, ¿verdad? Una fisurita. Estamos hablando de que no es claro. No es claro, no, definitivamente. No es claro. Entonces no puede cobrar un gol porque es un gol, es algo que cambia todo el partido. Es un gol lo que estamos hablando. No estamos hablando de una jugada que puede ser mano o que no es mano, o si se fue al lateral o no se fue al lateral. Estamos hablando de una jugada que es gol, y si no es claro, como yo se lo dije al árbitro, yo fui y me acerqué, profe, si estamos tardando tanto, es porque no es claro, entonces no podemos cobrar un gol. Ahora me toca a mí, otro momento le puede tocar a otro colega, ¿verdad? Otro club. Pero si estamos hablando que no es claro, no podemos cobrar un gol si no es claro. No, se le buscó la vuelta, me parece, a esto, como no sé cuántos minutos se tardó y nunca fue claro. Estamos hablando que no es claro, estamos en la duda. Sí, no, es como la jugada pasada para nosotros contra Tacuarí. No sé si ustedes se acuerdan que a los 5 minutos para mí también podría haber sido tranquilamente expulsado el jugador de Tacuarí. Que le alzó la pierna y por poco... No, esa era para Roja, esa debió ser expulsado el jugador de Tacuarí. Mirá que, ojo, esa no se revisó, ni falta se cobró. No, por eso. Nada. No, estamos... Entonces cada fecha estamos hablando del VAR, cada fecha estamos hablando de los árbitros, cada fecha estamos hablando de mandar una nota para que no nos arbitre más. Cada fecha estamos hablando, cada vez hablamos menos de fútbol, cada vez menos hablamos, y hoy trajimos una tecnología que tengo entendido también lo pagan los clubes, cuesta caro, para que pueda solucionar las cosas y no... Ayer la cámara que muestra, ustedes que lo analizaron también, no son contundentes, no es una buena cámara, no es una buena imagen. ¿Para qué invertimos si vamos a tener cámaras que al fin y al cabo no solucionan nada? Porque hoy en día amanecimos hablando todo el tiempo de esto y en vez de hablar de fútbol, es que ayer fue un partido feo por momentos, trabado, disputado, de dos equipos muy intensos que nosotros no lo jugamos bien. Es la realidad también, hay que ser autocríticos, que tenemos que mejorar. Estamos hablando del VAR y cada fecha, ustedes que analizan mucho el fútbol, es fecha tras fecha hablar de un árbitro, fecha tras fecha hablar del VAR. ¿En qué crecemos? ¿En qué mejoramos? No mejoramos en nada. No, lastimosamente las imágenes son claras, nosotros coincidimos acá, digamos, no de manera unánime, pero en mayoría, porque cada uno tiene su opinión, de que para mí no pasó toda la pelota. Esa es mi opinión particular, la mía. Juan Eduardo, Jotita, Bernabé tiene su opinión, el Tano tiene su opinión, Benicio tiene su opinión. Estamos 3-1 acá en cuanto a lo que vemos, pero yo tengo clara. Cuando no hay claridad, no podés sancionar, no podés cobrar un penal, no debes expulsar sino tener una imagen clara. Y en esta acción, para mí, hasta el asistente. Yo me estaba fijando ya anoche en nuestro programa de televisión en la polémica que el árbitro asistente estaba mal ubicado. Él llegó tarde. Él llegó tarde cuando él levantó la bandera. Él levanta la bandera cuando Aguilar ya se levanta, saca la pelota. Él levanta la bandera y llega tarde hasta la línea. Le tomó mal al árbitro asistente. Ayer se conjugaron muchos errores de los árbitros. Le podían preguntar al línea a ver cómo vio él entonces la jugada. No, entonces, no, para mí es Superman. Tengo entendido que no se cobra el gol. Ante la duda voy a dejar y salvar. Fíjate, acá, esta toma clara. A ver si podemos retroceder. Bueno, no sé si está viendo televisión, pero yo le voy a explicar a la gente que escucha radio. A ver, un poquito más atrás. No. Antes que quite toda la pelota, director. Ahí. Vean dónde está el asistente. Está corriendo el asistente. Está casi a 1,5 metros del banderín. ¿Cómo pudo divisar el árbitro asistente? Fíjense, ¿dónde está el árbitro asistente? No llegó hasta el banderín del hasta la línea. No estaba ubicado correctamente tampoco. Estaba en la dirección de la línea de marcatoria del área chica. Casi en esa línea. Sí. ¿Verdad? No estaba sobre la línea de gol. Por eso que es muy complicado, ¿verdad? Nosotros tratamos de colaborar, queremos hacer una crítica constructiva y el reglamento pues muy claro. En eso es frío y contundente. Un reglamento es como los números. La pelota tiene que entrar toda para que sea gol o para que se dé un lateral o un saque de meta. Esto está clarísimo. Entonces, con estas imágenes hasta ahora, para mí no claras, no tendría que haberse sancionado gol. A no ser, Jorge, estamos esperando
No sé a qué hora va a salir el informe de VAR y sé que hay otra cámara donde muestran de que sí la pelota traspuso. Totalmente. Lo que pasa es que en el momento nomás estamos hablando. Bueno, si ellos tuvieran una cámara que sí muestra que, bueno, perfecto, no hay. Pero si tardamos 10 minutos para decidir algo es porque en el momento no es claro, porque si hay una cámara que dice, sí, acá entró todo, no puede estar tardando 10 minutos para mostrar que sí fue gol. Entonces ahí partimos de eso, pero no es solo ahora, es que es fecha tras fecha, siempre estamos teniendo algo y no lo estoy hablando solamente del Deportivo Luqueño, sino siempre pasa algo y tenemos que tratar de buscar la vuelta a esto y mejorar para que podamos crecer, porque yo tengo como 15 años en mi carrera en el fútbol y 2 años me tocó estar afuera del país y cada vez siento que no mejoramos, no crecemos, no hablamos de fútbol, no hablamos que lo único que hablamos muchas veces es que el campo de juego cada vez son peores los campos de juego a veces, en muchos estadios y que no crecemos en eso, ni en eso no crecemos, pero si no, nosotros vamos a pasa nuestro tiempo, nos retiramos, van a venir otros y no tratamos de buscarle la vuelta a esto para mejorar, no vamos a crecer, no vamos a poder competir a nivel internacional ni nada, porque cada vez hay menos gente en la cancha, porque la gente se siente perjudicada, no por esto, por aquello, entonces siempre creo que no estamos creciendo en nada. Bueno, Jorge, yo coincido, tengo la mayoría acá, es que se demoró mucho y si esperaste casi 5 minutos para después dar un gol, quiere decir que estaba dudando muchísimo. Y si esto que se publica es la imagen con la cual tomó la decisión Alipio Colmán, es gravísimo porque no son claras las imágenes. Ahora, porque yo se lo dije al árbitro principal, yo en todo momento le dije, profe, si no es claro, yo me acerqué, le digo, con todo el respeto, yo, profe, me estás diciendo que espere, pasó como 5 minutos, me acerqué otra vez, le dije, profe, no podés cobrar un gol en la que estamos tardando, porque no se está revisando otra jugada, no se está revisando se está revisando si entró o no la pelota. Ellos tienen las máquinas ahí, las imágenes, y si no es claro es porque no podés cobrar un gol. Es lo mismo lo que vos comentabas, en un penal o en una expulsión, o porque las faltas que hasta ahora todavía no entiendo, las que son no imprudentes o por temerarias, no sé, en una cámara todo parece temerario en la cámara lenta. En el juego muchas veces no es así, entonces si no está siendo claro, por eso no puedes cobrar un gol. Le dije, después vas a ver que vas a tener problemas por esto porque no es claro. Y bueno, terminó cobrando el gol. Ahora, ¿qué pasa en Luqueño? ¿Se rompió el grupo? ¿Cómo está el vestuario? ¿Qué está pasando? Pues estamos en un momento que la realidad, somos autocríticos, nosotros hablamos, no estamos jugando como se espera, no a lo que se pretende por el plantel que se armó, por la ilusión que teníamos. Lastimosamente empezamos a tener muchas bajas, no estamos con el plantel completo y nos está costando conseguir esos resultados que se espera, porque se armó un plantel para pelear arriba y nosotros sabemos que estamos en falla con la gente que siempre está, con los dirigentes que cumple siempre con nosotros, y la verdad que nosotros lo hablamos y somos autocríticos que no estamos pasando un buen momento y tenemos que revertir, no nos queda otra vez que trabajar, buscarle la vuelta a esto, porque nosotros somos los responsables de lo que pasa dentro del campo de juego, pero eso se va a conseguir trabajando, no tenemos otra, pasamos peores momentos y no nos podemos relajar, no nos podemos permitir caer otra vez en esa situación que tuvimos en algún momento, sino que ahora tenemos que pelear para estar ahí arriba, que es el objetivo que nos trazamos, así que no nos queda otra, tenemos una final el viernes que tenemos que reivindicarnos con la gente y con nosotros mismos también, porque sabemos que no venimos haciendo el equipo que se espera. ¿Y con el técnico cómo va? ¿Todo bien con Julio César? A ver, si a mí me preguntan lo personal, no tengo ningún inconveniente con Julio. Aparte de Julio coincido un amigo porque lo conozco de hace años, compartimos muchos años vestuario, y ahora como entrenador no tengo no personal nada, y del grupo no veo que haya ningún inconveniente también, solo que ahora sentimos también mucho el hecho que Lucas haya tomado la decisión de irse, que fue algo muy personal de él por lo que él vivió y que prefirió que sea prefirió la tranquilidad de su familia que otra cosa, entonces, pero nada, estamos bien en el sentido con el cuerpo técnico, sino que esto depende de nosotros, todos tienen la posibilidad de jugar, si ustedes analizan
del plantel ya casi todos jugaron y todos tienen la posibilidad, entonces es cuestión de que nosotros seamos autocríticos cada uno de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal, para poder mejorar todo y que podamos volver a ganar y meternos ahí arriba en un campeonato muy parejo, muy disputado, donde vos ganás 2 o 3 partidos y te estás metiendo ahí arriba. Jorge, gracias por el tiempo. No, cuando quiero le doy un abrazo, chau. Jorge Mendoza, bueno, referente importante de Luqueño. Y está la duda implantada. Sí, hizo su descargo. Sí, así como lo escuchamos a Sergio Vareiro, el autor del gol. Ni el autor del gol te va a decir que no entró, ni Mendoza te va a decir que entró. Y no, pues eso es normal. Va todavía en una jugada así. Pero dio una explicación un poco coherente. Es más o menos como nosotros explicábamos también, ¿verdad? Para mí no entró toda la pelota. A no ser que haya otra cámara. Repito, si aparece otra imagen, yo con esa imagen... Yo digo que en la revisión entró también una posible falta de Vareiro sobre el defensor de Luqueño. El apoyo por de la demora, sí. Yo creo que se revisó algo más que el gol. Porque, digo, si solamente la revisión fue del gol, es demasiada responsabilidad para el VAR. Con esa imagen. Claro. Entonces, ameritaba de que la última decisión tenía que tener el árbitro en cancha. Pero para convalidar el gol quiere decir que el VAR tuvo absoluta certeza de que pasó todo. Claro. Y no se explica. Pues. A mí me da la sensación que pasa todo porque yo veo toda la circunferencia de la pelota en esa imagen. Lo que sí no veo que la pelota esté cortadita ni nada. Es que, y coincide todo, es que seguimos teniendo problemas con las imágenes. Ahora, y una jugada así tan ajustada, el único que podía levantar la bandera y dar gol era el asistente. Claro. Y él no estaba bien ubicado para mí. Puedo equivocarme, pero en esta imagen que estábamos mostrando... Cuando salta Vareiro para conectar la pelota, el línea está justo en la dirección de la línea de marcatoria del área chica. Sí, pero es imposible. Claro, el offside tiene que estar ahí. Es imposible que esté sobre la línea de fondo en este tipo de jugada. Una jugada rápida, él tiene que marcar la posición adelantada y no va a llegar en medio segundo al banderín. Ahora, lo que sí a mí me llama la atención, él levanta el banderín porque es su función, porque es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero ¿cómo él ve si el cuerpo de Aguilar lo tapa? Eso nomás es lo que a mí me llama la atención. Más allá de su posición, que yo entiendo perfectamente, es inhumano que un tipo te pique desde el área grande, el borde del área grande. Chica, dijo, el área chica. Área chica, dijo. Repito, es imposible que el tipo te corra desde el borde del área grande, marcando la posición adelantada y que te llegue a línea de fondo pegado al banderín en media milésima de segundo. Pero él te está aplicando la área chica, Jotita, no te dice área grande como estás planteando. Pero esperana un ratito, ¿viste cómo? Lo que pasa es que vos interrumpís y no escuchás lo que yo te estoy diciendo. No te estoy diciendo que él está ubicado al borde del área grande cuando la jugada entra al gol. Te estoy hablando de la posición adelantada, de la última línea defensiva, que es donde el línea tiene que levantar para ver si hay posición adelantada. Cuando parte el centro, fíjate dónde está él. Y la jugada cae al segundo, cabecea Vareiro. Es imposible que él te llegue de ese punto hasta la línea de fondo. Es muy complicado que cuando él cabecea, Jotita, él está en la línea del área chica, como dijo Bencho. Mira, ahí para. Director, bajamos un poquito más la imagen para que estamos analizando bien con el equipo. Ni aún así está mal ubicado. Mira. Sí, y ni aún así está mal ubicado. Ahí no está mal ubicado. No está mal ubicado. Pero él tiene que seguir corriendo. Y corre cuando la pelota vuela. Ahí corre, mira. Mira, y sí. Y allá está pegado al banderín. Bueno, pero ahí ya sacó la pelota Aguilar. Claro, es imposible que el tipo te llegue. O sea, no... Bueno, pero entonces, es imposible que el tipo llegue. No está en la posición imposible, correcto. Pero él vio que pasó todo. A mí lo único que me genera duda es que el cuerpo de Aguilar lo tapa a él. Porque Aguilar se tira dándole la espalda a línea. Jamás el ojo humano puede determinar si pasó o no pasó. Y menos él. Porque como decís vos, y lo estás reconociendo, en todo caso, el cuerpo de Alfredo Aguilar le va a tapar la jugada. Y más todavía una jugada tan fina, determinar si pasó o no pasó la línea de gol. Bueno, ahí está. ¿Cuál es una de las funciones del línea? La de marcar eso. Si pasó o no pasó la pelota. Él a lo mejor, porque si vos ves la cámara, que más o menos te marca en diagonal a Alfredo Aguilar, de frente a Alfredo Aguilar, vos ves esa toma, es gol.
Vos ves esa toma, es gol. Y no es gol por centímetros, es gol por 30 centímetros, es gol. Porque el ángulo, la perspectiva, mira, acá por ejemplo vos ves y es gol. Pero la perspectiva de la cámara cuando va medio diagonal ya te complica el ángulo de... Ahí está, mira. Esa jugada, por ejemplo, es gol. La pelota, vos no ves la línea, vos ves que la pelota está detrás de la línea lateral, o sea, de la línea de gol. Por la perspectiva de la cámara. A lo mejor a él le agarró más o menos esa perspectiva porque él no llega, le toma más o menos en diagonal y él ve que la pelota entra. Entonces él levanta el banderín. Después él tiene las herramientas. Acá también se ve, por ejemplo, en esta toma. Vos ves esta toma y es gol. Fíjate en esta toma. Mira, esa toma, por ejemplo, es gol cuando pica recién la pelota abajo. Pero no está pues, en perspectiva de línea. ¿Me entendés? Ahí. No es la perspectiva adecuada. Tiene que ser sobre la línea ahí y no... La solución acá a este tipo de jugada para evitar injusticia. Chip. El chip. El chip. Pero antes acá Pablo no entra ni a palo. No, acá no entra. Ahora, Jotita Benicio y Tano. Sí, ya voy a estar con el abogado doctor Atilio Invernici. Si no tenemos la tecnología, porque no tenemos... nuestra tecnología no es de las mejores. Nuestras cámaras no son las mejores todas. Si se tiene... No son. No vamos a jodernos porque no son. Sí. ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan cuando la APF implementó árbitro al lado de los arcos? Sí. Para ayudar. Sí. Busquemos esa posibilidad. Peor todavía. Los árbitros floreros. ¿Te acordás? Los árbitros decorados. No, y así le decíamos. Y claro, si se ponían en el costado y había una falta, un penal al lado suyo y los tipos se quedaban parados. Bueno, pero digo, entonces démosle una función ahora. No. Acá el tema es... Porque una fecha atrás estábamos hablando, o 2 fechas atrás, de que el VAR mismo aceptó de que las imágenes no eran claras en las manos de Tacuarí. Así mismo. Cuando yo veo una imagen que es muy clara. El efecto de la pelota, la dirección, cómo cambia la pelota, te das cuenta que es una imagen clara. El VAR, no hay una imagen clara. Acá tampoco hay una imagen contundente 100%. Para mí, la pelota pasó todo. Milimetro pasó. Porque yo no veo que la pelota esté cortadita ahí en el borde con el tema del palo. Le doy la diestra al árbitro y le doy la diestra en línea. ¿Qué querés que te diga? Le doy una jugada muy fina. Pero después de que tenemos que mejorar nosotros nuestras tomas... Tenemos que mejorar. Si fue así, ¿por qué 5 minutos? ¿Por qué no? Pero Luis, fíjate vos que nosotros estamos discutiendo, arrancamos a las 11:30 del programa. Saludaste, 11:35, 11:37. Y son las 12:01 y nosotros seguimos discutiendo y no nos ponemos de acuerdo. Imagínate ellos que lo tienen que resolver en 5 minutos. Y son 4 árbitros. Bueno, Atilio Invernici, ¿cómo te va? Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás? Gracias de escucharte y mis saludos también a los compañeros de tu mesa. Bueno, ya sabes con quiénes estoy, así que lo conoces a todos, sos hombre de fútbol, fuiste árbitro mucho tiempo de primera división, abogado de profesión. Solamente una consulta, le pedí a producción que te buscara a ver si habías visto o no la imagen del partido por televisión, todo, para tener un poco una opinión diferente a la nuestra, a ver qué estuvo mal, qué se procedió mal, a ver qué reflexión te deja o qué opinión, para ser directo, de lo que estamos debatiendo, si fue o no gol, si pasó o no toda la pelota. Si pasó toda la pelota es gol. Si no pasó, el reglamento es claro, no es gol, tiene que pasar toda. Sí, que la verdad de las cosas que yo vi, 2 imágenes anoche, y eso me confundió un poquito. Porque yo estaba viendo en directo el partido y me fijé detenidamente cuando picó el balón, y ahí en esa imagen se ve perfectamente que el balón ingresó totalmente. Luego, ustedes mismos mostraron una imagen en donde el balón no ingresó, ¿verdad? Entonces, esa es la conclusión que me quedó, porque yo no sé en qué imagen se basan lo del VAR para determinar. Y lo que me llegó a confundir el tiempo que tardaron en determinar. Y yo le meto una cuestión ahí. Yo creo que demasiado perdieron tiempo en el análisis si hubo o no falta en la acción. Y esa es la conclusión que me dejó. Hay una imagen en directo que no se vio. Hasta ahora yo no estoy viendo, no estoy mirando la tele, ¿verdad? Pero en esa imagen en directo, y repitió varias veces, se vio que el balón ingresó totalmente. Y
el asistente, hace falta que esté en la línea el asistente para que vea esa acción, porque con el pique del balón se puede determinar 3, 4, 5 metros, se puede ver de esa posición. Es difícil de llegar a la línea en todas las acciones, pero se ve, uno con la práctica se ve. Y también otra cosa que quiero agregar, que en esa posición el asistente tiene que hacer un salto y posicionarse en la línea, no tiene que esperar, porque ¿dónde va a tener dificultad? En la línea. Y eso tiene que ser sagrado, porque la posición del defensor él ya determinó cuando partió el centro. ¿Me escuchas? Sí, atentamente. Sí. Cuando partió el centro, él ya determinó la posición del defensor y del delantero. Y en eso él tiene que hacer un salto a posicionarse en la línea. Yo no me fijé mucho en el asistente, porque yo vi el partido de paso. Estuve llegué a un negocio y vi ahí esa acción. Pero me detuve para ver totalmente la definición de la acción. Y, repito, cuando vi, yo estaba segurísimo que fue gol, que entró totalmente. Pero después, esas imágenes que pasaron, no sé de dónde se sacó, ¿verdad? Ahí, si vamos a fijarnos, vamos a determinar sobre esas imágenes, evidentemente que el balón no ingresó totalmente. Bueno, está... Tilo, estamos analizando también, pensando sobre lo que vos nos estás explicando. O sea, acá hay una cuestión muy importante que se asocia a lo que vos decías, Tano. ¿Por qué tanta demora? También dice nuestro invitado, el doctor Atilio Invernici, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, si era la jugada esa, tenía que definir un poco más rápida? Entonces quiere decir que para 5 minutos uno tiene que entender que también estaban viendo a ver si no había falta del delantero. Cosa que ahí sí yo no he visto, para mí no fue falta, pero... habrán demorado también por esa razón. Es lo que vos también das a entender, Atilio, ¿verdad? Y probablemente, yo no sé cuál es el tiempo que ellos tienen para recibir esa imagen también. Hay cosas que... Yo voy a aprovechar este momento para emitir una opinión de la falta de comunicación en todo esto, Luis Enrique. No hay comunicación de lo que se hace. Entonces es difícil de interpretar todo esto cuando no hay un diálogo, no hay una conversación, no hay comunicación, cómo se determina, qué imágenes se analiza. Entonces es difícil, uno opina por una parte, otro por otra parte, y la verdad se nos escapa. Entonces, evidentemente hay que hacer tenemos que crear una mesa de diálogo para definir todo esto, porque cada uno por su parte y estamos perdiendo tiempo, Luis Enrique, en esta discusión. No sabemos qué es lo que pasa. Y yo te pregunto, Luis Enrique, ustedes, por ejemplo, recibieron una comunicación de cómo se iba a implementar las modificaciones de la regla para este torneo. Te pregunto. No recibimos ninguna charla, nos basamos en base a lo que nos llega y de los cambios en las reglas por parte de FIFA, pero no hay en su momento sí participamos de charlas en la APF cuando se iba a implementar el VAR, en la época de los argentinos, ¿verdad? Sí, específicamente estoy preguntando de este inicio del torneo del clausura. No hubo ninguna convocatoria para nada. Y eso no puede ser, porque ¿quiénes son los que comunican? ¿Quiénes nos comunican a nosotros que estamos fuera? Y los medios de comunicación, los periodistas deportivos. Sí, totalmente. Y no es difícil. Se le hace llegar una nota o llama a una conferencia de prensa y se comunica cuáles son las modificaciones de la regla, cómo se va a determinar las modificaciones. Entonces hay una desidia en cuanto a la comunicación. Entonces cada uno por su parte, y acá definitivamente hace falta una mesa de diálogo entre los actores del fútbol, que son los dirigentes, jugadores, técnicos, la prensa, para que el aficionado esté informado de este producto, Luis Enrique.
Tenemos que definitivamente cambiar la mentalidad y empezar a construir, porque está opinando todos los lunes así de lo ocurrido y tenemos que opinar solamente de nuestra parte sin saber qué es lo que se está haciendo. Es difícil. Es difícil. Es quebrantoso, porque el producto, ¿cuál es el producto que estamos ofreciendo? Es el fútbol, ¿no es cierto? Sí, el producto no es bueno cuando suceden estas cosas, no puede ser bueno. Por eso yo entiendo lo que vos decís y yo creo que Ever aquí no procura hacer, pero si no hay comunicación, creo que vos mismo, Jotita, la vez pasada dijiste un punto, falta un poco más de comunicación para muchas cosas y la comunicación es muy importante. Hasta para el gobierno central del país la comunicación es clave, es fundamental. Totalmente. Es fundamental, la comunicación es estratégica, pero en el mundo, en el primer mundo, la comunicación es clave. Yo creo que muchas cosas querrá hacer Ever Aquino, porque nadie quiere fracasar en nada. Vos que sos abogado, querés hacer bien tu trabajo, querés hacer la mejor tarea por tu defendido en un momento dado, en algún caso. Y todos, ¿verdad? Nosotros queremos hacer el mejor relato, darle el comentario más objetivo, más preciso. Y bueno, así como los equipos quieren ganar su partido y los árbitros quieren pasar desapercibidos, pues lastimosamente en la quinta fecha parecía que íbamos a pasar desapercibidos y nos encontramos otra vez con un gol fantasma o no fantasma, entró todo, no entró todo, y estamos analizando muchas cosas. Por eso me gustaría alguna vez tener una mesa con varios árbitros y debatir esto para que podamos colaborar, hacer un poco un programa constructivo, dar una opinión, porque yo creo que nadie está apartado de lo que es el arbitraje, que juega un papel fundamental. El árbitro, su rol, le dicen impartir justicia. ¿Cuál es la misión del árbitro? Impartir justicia en un campo de juego. Es clave, es fundamental. Doctor, un abrazo, te dejamos en libertad, sé que estás en tribunales, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, Luis Enrique, y también a tus compañeros. A Tilo Invernici, abogado, doctor, árbitro. Y a él también quedó con duda, ¿verdad? Una imagen vio que fue gol y la otra no fue gol. Otra no. Por eso, ¿verdad? Muy interesante su charla, la falta de comunicación, es cierto, no tenemos lastimosamente. Ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Bueno, redondeando, Nacional hizo un buen segundo tiempo, dijiste también. Sí, muy buen segundo tiempo. Luqueño hizo un buen primer tiempo, pero no le alcanzó. Tenemos un material que me envió un oyente, el nombre Jorge Ibarra. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿cómo se soluciona este inconveniente? A ver. ¿Verdad?
¿Es este material? Este material. Explicarle a la gente de radio. Bueno, partido creo que es Liverpool contra el City, un rebote ahí y el balón ingresa al arco. La pregunta era si ingresó en su totalidad o no. ¿Y qué dice la tecnología del VAR? En Inglaterra es así. No pasó del todo. No pasó del todo la puntita, no fue gol. Esta tecnología se usa en Inglaterra y creo que en España también. En Italia se usa el chip con el reloj para el árbitro. Sí, que le marca. Hay diferentes tecnologías, hay que ver, pero en algo nosotros tenemos que intentar avanzar, ¿verdad? Pero esto está clarito, mirá lo fino que es también. Claro. Y bueno, quedó aparte una cuarta parte de la superficie o del diámetro de la pelota quedó sin trasponer. No vaya a mirar eso, no vaya a mirar ni el software ni nada. Mira dónde está ubicada la cámara y cómo está ubicada. Claro, Y ahí por eso se pudo determinar. ¿Sabes qué? Concluyo de esta manera nomás. Y va a oler, hay que decirlo, como se dice esa axioma, ¿verdad? Tiene los derechos, pero no tiene las cámaras suficientes. No sé, el servicio no es bueno. Y bueno, no es correcto, no es perfecto. Yo digo muy cruelmente nomás. Sí, pero es así. No, yo no te estoy discutiendo, no quiero entrar a tallar. Yo creo que ahí, pero tenemos problemas con nuestra tecnología, con nuestra imagen. Tienen que mostrar. Esta que está diciendo Botano, y le agradecemos mucho al colaborador, al oyente, al seguidor nuestro, al muchacho de apellido Ibarra, que esta imagen es un poco como la del ojo del halcón en el tenis, ¿viste? La toma, claro. El nivel que tienen. Y hay diferentes tipos de tecnología. Por eso estamos mostrando para la gente que está escuchando la radio y que a lo mejor para ahí suele ver un partido de tenis, a ver si la pelota pega o no en la raya o queda afuera, ¿verdad? Y acá esta tecnología es contra finísima, ¿verdad? Contra finísima. Muy difícilmente esta tecnología nosotros podamos tenerla, pero ¿por yo qué? creo que... ¿Por qué no podemos tener? Y por el costo. Pero yo creo que si por lo menos elevamos la calidad de las imágenes, ya va a ser una ayuda. ¿Y no puede tener una cámara ahí, como dice Jotita de arriba, ahí que te muestre? ¿No puede? ¿Una cámara? ¿Y dónde? ¿Dónde va a colocar la cámara? Y ahí colocada. ¿Dónde? Va a colocar un banderín para que le ponga la cámara por el mástil. Sí, porque acá tampoco tenés estadios cómodos para poner más cámaras. A mí se me ocurre una cámara dentro del arco, detrás del travesaño o algo así, me parece que podría ser. Están las cámaras que son pequeñas que van introducidas al palo. Sí. Puedes poner el palo en el travesaño, claro, son baratas, así. son así pequeñitas y como el palo es hueco, le agujereás y le pones la camarita ahí, puede ser una solución. Pero digo yo, esta cámara, esta tecnología, ¿cómo fue viable esa cámara que te apunta sobre la línea? Que es muy parecida a la jugada del gol. Mirá los muchachos que son rápidos. Mirá, están poniendo ahí, fíjate. Porque esta es la cámara del offside. Esta es la cámara del offside se hace de la línea final para adentro. Entonces la misma imagen utiliza después con el balón. No se puede, me dice Dani. No se puede poner en el travesaño, Dani. No se puede. Dios mío. Y acá siempre no. Claro. Hay una cámara que está sobre la línea de gol, me dice Dani. Acá es siempre no se puede. La de los está sobre la línea del área grande, me dice Dani. Y él trabajó... No, la cuadrícula se hace de la línea de sentencia para adentro. Para atrás. Hasta la línea de... Claro, cuando el offside, la imagen del offside es más para atrás, se usa la cámara de la línea chica. Cuando el offside es más para adelante, por llamarlo de una manera, se utiliza la última imagen, que es la línea de sentencia. Bueno, nuestro compañero que tiene experiencia de cámara en esto, en televisión, me dice que no es como vos estás explicando, pero está bien, yo transmito nomás las dos cosas, porque esa situación, yo no sé si corre en la cámara de fondo, de la línea que está diciendo, o la cámara del área grande, que es lo que nos dice... No, son dos imágenes diferentes. Dani. Son dos imágenes distintas. Bueno, lo cierto es que nuestra imagen acá no es clara. Vamos a dar 20 minutos. No, acá haces un zoom y ya perdés todo. Mirá lo que es esta tecnología. Esta sí. Dani, para vos que estuviste y te tocó hacer varios partidos, la línea de gol, lo hago así caseramente, nuestro compañero está allí arriba en producción. Hay una cámara sobre la línea de gol. Sí, ¿qué es esa? ¿Qué estamos viendo ahora? Que es solamente para VAR. Y que esta es la cámara que estamos viendo donde la pelota aparentemente no pasó toda. Ahora, ahí lo que faltaría es el software que tienen en la Premier League, que te da la posibilidad de digitalizar, de computarizar eso
y podés mover 360 grados, entonces vos te vas encima de la pelota y ahí ves la línea si pasó o no pasó. Sí, es cierto. Ahí es lo que se va a complicar. Y eso es lo que cuesta. ¿Es caro, Tano, si vos? Sí, claro. Que seguro no tenga ninguna duda. Claro. Entonces olvidémonos. Vamos a hablar entonces de la victoria de Tacuarí nomás, que le ganó General Caballero de Mallorquín. ¿Para qué vamos a estar rompiendo la cabeza? Sí. No tenemos acá la jugada no fue clara para mí, ¿verdad? Yo respeto a los compañeros que digan que fue gol y a mí yo no veo así. ¿Para qué vamos a pelear nosotros? ¿Para qué no vamos a pelear? Pues no tenemos los recursos. No. Esa es la verdad de la milanesa. A mí, si me pedir mi opinión y mi postura, para mí no entró todo. Y punto, ya está. Y no tengo elementos de juicio valedero para tener certeza. Es cierto también. Pero a mí lo que me muestran, de acuerdo a lo que yo veo y me muestran, no entró toda. Y este es de la del reloj, del chip. En Italia juegan así, ¿verdad? En Italia utilizan eso. En Italia, esta es la con el chip. Vamos a seguir mostrando a la gente que está viendo el programa por televisión o por la aplicación para ir buscando. Y este debe ser más costoso todavía. Sí. No sé cuál de los dos debe ser más. Ponerle un chip ahí con el... Esto se usó en el Mundial. ¿Lo de reloj? Así dice producción, yo no recuerdo. No recuerdo. Yo no recuerdo. Pero las dos son súper válidas. Yo creo que esa es la de premio, esa es más cara. No, la de premio es espectacular. Sí, sí, igualita. Para mí es como está viendo tenis ahí. Te acerca ahí la imagen. El ojo del halcón. Claro, te acerca ahí la imagen. En el gol de Messi contra Francia no se usó el tema del reloj. Uno de los goles que él puntea hacia el costado y... Ahí parece que se utilizó el reloj. Sobre la izquierda, ¿verdad? Una jugada. Derecha. No. Había un gol que salió la pelota, no sé qué mundial era. No sé, le tocó a Thierry Henry, ¿no? Ah, sí, ese fue... Que pasó la pelota toda. Pero se convalidó el gol. Creo que fue un gol de una victoria, incluso de una clasificación. Sí, contra Irlanda, si mal no recuerdo, pero bueno. Pero simplemente para terminar con esto nomás, a mí me quedó en la retina, en la conciencia, tintineando lo que dijo Jorge Mendoza. Uno de los enfoques, un prisma bastante interesante. No edifica estas cosas, nosotros no progresamos. Es cierto, hablamos del arbitraje, hablamos de esto, las canchas malas, todo. Pero como espectáculo, como fútbol, hay mucha gente decepcionada en este tema. Está perfecto. Yo no voy en contra de Mendoza. Respeto muchísimo su opinión. Pero él está jugando en un club en donde su estadio está mediamente habilitado nomás. No, pero él es una cuestión que a él no le compete a su directiva. Perfecto. Pero, al contrario. Ahí está. Entonces... ¿Qué? No, es una cuestión de solamente... No, pero es una realidad, Jotita, nosotros... Que no lo diga Jorge Mendoza. Yo rescato esas palabras de Jorge Mendoza, el jugador. Te acabo de decir justamente eso. No es un tema con Mendoza. Claro, no es un tema con Mendoza. Correcto. Pero yo digo nomás que tiene razón, yo tengo la misma visión. Pero claro que tiene razón. Ahora, yo digo nomás, viene de un futbolista donde juega de local, como dice Luis Enrique, siempre la tercera potencia en cancha, y su cancha está a medio funcionar hace ¿cuántos años? Y hace mucho tiempo. Bueno, entonces... Y más a favor mío, entonces... Claro, vos estás en un lugar donde tampoco tus directivos anteriores de mucho tiempo atrás fueron capaces de por lo menos poner en condiciones tu estadio. No, estamos de acuerdo, pero ese es un estamento dirigencial, no futbolístico. A eso nomás voy. ¿Verdad? No, él habló de a nivel... a ver, cuando estamos hablando de un tema de crecimiento... Sí. Los dirigentes son fundamentales, Benicio. Y totalmente. No, fundamentales. Por eso te digo que coincido. Claro. Claro que sí, porque ellos son los que definen y elaboran y pergeñan las grandes... son la pieza clave. Pieza clave. Claro. Vamos a una pausa, ya venimos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo
tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @iderromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.260 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquipago y en los Villis de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, muchas gracias a los árbitros. Vos sabés que tenemos una audiencia muy importante, los árbitros, que aquí tocamos siempre el tema arbitral. No es porque querramos atacar, sino que le damos el lugar porque es fundamental. El árbitro es fundamental también en un partido de fútbol. Es el que te da agilidad a veces de acuerdo a su arbitraje, si es un árbitro que corta mucho, que tiene un techo bajo para las tarjetas. Es fundamental. Un árbitro justo, equitativo, un árbitro injusto, que se equivoca mucho, que corta mucho, afea el espectáculo, perjudica eso. O sea, le damos el lugar que corresponde. Acá nos están informando, dicen árbitros que tienen otras tomas, pero dice que el internet es un problema. Que con el internet demora, por eso es lo que tardan mucho. Ya no, ahí ya no entiendo ahí cómo viene la milanesa, ¿verdad? Ahí sí, Dani, vos me puedes dar una mano, vos que estuviste trabajando mucho tiempo en coberturas grandes de fútbol. ¿Es por internet? ¿También le llegan las imágenes para el software o para unas cosas ahí? Que vos sepas. ¿No? El móvil del VAR está al lado del móvil de transmisiones, me dice nuestro compañero Dani. Bueno, yo transmito lo que me dicen los árbitros. Cuando es con Conmebol es otra cosa. Bueno, ahí está. Bueno. Conmebol tiene en Luque un centro. Recepciona de toda Sudamérica, claro. Pero está bien, yo acepto eso, pero un minuto pero 5 minutos no hace internet. Si es que ese es el problema. Pero entonces tenía que comunicarle al árbitro y el árbitro comunicar a los capitanes. Sí, a los capitanes. Si había problemas de problema internet. No sé, yo lo único que creo que acá tiene que hablar es Veraquino. Veraquino tiene que salir de su cuartel, de su encierro, ¿verdad? De su silencio y comunicar. Es un tema que la APF tiene que resolver. No puede haber falta de comunicación. Tiene que salir el responsable y decir, nuestra situación es esta, tenemos estos problemas con nuestros soldados. Para que se entienda. Para que se entienda técnicamente para que se tolere más. Para que seamos también más tolerantes. Y la afición deportiva, los protagonistas, los jugadores, los dirigentes, y nosotros los que tenemos que opinar sobre lo que vemos. A lo mejor no tienen la herramienta suficiente y nosotros le estamos dando con un caño con nuestra opinión. Claro. No a la persona, sino a la actuación de su papel arbitral. Porque acá no hay nada personal contra nadie, y mucho menos contra Veraquino, que fue nuestra ficha en su momento, antes que ocupe este cargo. Pero él tiene que salir, vos tenés que salir a hablar. Vos tenés que salir a hablar. Si tu jefe, tus superiores no te dicen, vos tenés que pedir. La comunicación es muy importante. Y salí, hermano, nadie te va a tirar con ningún cascote. Te vamos a hacer preguntas a lo sumo. Y si querés hacer una conferencia de prensa o si no, elegir los medios con quien querés hablar. Pero lo más justo me parece una reunión. Pero si no le algo. Bien. Y bueno, pero entonces, si no hay comunicación, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, pero... ¿Verdad? ¿Vos crees que acá ya nos comunicaron que, por ejemplo, el viernes puede ser presentado el técnico de la selección? Nadie comunicó todavía nada. La APF todavía no comunicó. No. Y muchas veces decimos que hay gente que no le ayuda al presidente de la APF. Y hay gente que sí tiene capacidad en el rol que ocupa. No puede estar el presidente de la APF en todas. Pero después cuando se mete la pata, ¿a quién le atacan? Le atacan al presidente. Y voy a decir con nombre y apellido, le atacan a Robert Harrison. A Harrison le atacan por todo. Entonces, él también tiene que exigir a la cabeza de cada área. A fulano, a fulana, a mengano. Tiene que haber comunicación. Acá está la prueba para la noche pasó. Y coincidentemente pasó
en un club que él tiene mucho cariño. Justamente hoy se recuerda la final de la Copa Libertadores de América Nacional, partido de vuelta, ¿o no? La segunda. La segunda final, Sí. la que perdimos en Buenos Aires, con el penal, con el gol de nuestro compatriota Ortigosa. Yo sé que no hay que mezclarlos tanto, pero ya que justo el protagonista del hecho es Nacional, caramba, tiene que haber comunicación, hay que golpear la mesa. Y bueno, Aquino, ¿cuál es el temor de que hable Ever Aquino? ¿Va a dejar de cobrar su buen salario en APF porque habla? ¿O va a perder su puesto porque habla? Al contrario, él va a evitar que se le esté castigando duramente a los árbitros como se están haciendo ahora desde que comenzó el clausura. 5 fechas y nos pasamos un solo fin de semana o inicio de semana sin estar hablando y lamentando esto. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Comunicación nomás. No le estamos pidiendo que vaya, no sé, a cometer un crimen, a desfalcar. Nada. Le estamos pidiendo comunicación de algo deportivo para que nosotros sepamos con qué herramientas cuentan y cuál es el problema que está atravesando. Pero cada partido mete en la pata. De VAR y árbitro de cancha. Una fecha después ya vuelven. Le programan una fecha y después vuelven. Y sigue la misma cagada. La misma porque, perdón la expresión, se me escapó. ¿Verdad? Pero no se puede. Y después piden apoyo del periodismo, que acompañemos. Caramba, en Ever Aquino, ¿cuál es el problema que salgas a hablar? Estás matando tu trabajo y tu esfuerzo con tu silencio. Porque el silencio a veces dice muchas cosas. Entonces le da la razón a todos los que mal piensan. Entonces no es problema de tecnología, es problema de mala fe. Y él tiene que evitar eso. ¿Cuál es el problema que hable? Le pido a producción que hable y me dice, no me da ni la hora de ver aquí. Y bueno, no sé de qué puede tener, a qué te puede temer. ¿Quién le va a castigar? Asumo le van a preguntar y él responde como puede. O con su verdad, o con su pensamiento. Bueno, ganó Tacuarita, ¿no? Ganó Tacuarita. Sí, vos te estabas plagando porque perdió General Caballero. ¿Por qué? Y le ganó a 0 y viene y pierde con Tacuarí, dijiste. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿No te llama la atención la irregularidad en nuestros equipos? Y sí, me llama la atención, claro. Y es justamente lo que dijo Humberto. Nuestro partido no es hoy. Nuestro partido es el lunes, dijo. Tal cual, se fue a perder el partido que no tenía que perder. Perdía con Cerro y no pasaba nada. Y le ganaba a Tacuarí y pasaba mucho. Claro. ¿Verdad? Porque ahí está la diferencia para el General Caballero. Totalmente. Y ganó Tacuarí. Aparentemente hizo un buen partido y lo ganó. Podemos ver los goles de Tacuarí. Podemos compartir con los televidentes y le vamos a ir comentando un poco. La victoria de Tacuarí frente... Metió Dieguito Fernández. De penal. De penal. El primero de Tacuarí. Sí, le dieron la responsabilidad. ¿Cómo dijiste, Gustavo? El segundo fue un golazo de Tacuarí, me dice Gustavo. Yo no he visto... Ahí está, un penal clarísimo. ¿Quién fue el árbitro? No, fue un penal claro. ¿No fue ya claro para vos? Para mí no fue penal. Bueno, el VAR lo llamó. ¿Viste cómo el fútbol? Qué gusto. El VAR lo llamó y él se mantuvo en su decisión. Ah, no, claro que fue penal. Para mí fue penal. ¿Dónde está el toque? ¿Y le pateó? Y espera que veas la otra imagen. No me digas. Y viste cómo está apurado. No tenés que apurarte. Tenemos que ver todas las imágenes. Él se quedó con esa imagen que vos decís. ¿Sí? Por eso lo llama el VAR. Y bueno, pero ¿y el que la imagen, lo que yo veo es que el jugador de Tacuarí choca con la pierna izquierda del jugador General Caballero que ya estaba ahí. A ver. Y después quedan atenazados. Para mí es penal. No lo patea con la pierna derecha. ¿Eh? No vaya a pensar que ese es el toque. La pierna izquierda. Pero se mantuvo el árbitro. Se mantuvo. ¿Querés que te diga yo? Para mí es penal. Y para mí no. Yo coincido con el VAR. Yo lo hubiese llamado. Y me le llamó, se fue a ver. Claro. Y se mantuvo. Él cobró en cancha. Sí, claro. Y el VAR después lo llama porque pensó lo contrario. Y él se mantuvo. Y miró. Hasta que encontró alguna imagen seguramente que le permitió quedarse con su decisión. Bueno, y el otro, el segundo fue un golazo, dice Gustavo. Ah, eso no lo vi.
Terminó ganando Tacuarí por 2-1 ante un rival directo. Acá el arquero de Tacuarí tapó un gol, ¿eh? Volvió a marcar Teo Arce. ¿Para el General Caballero? Sí. Dicen, acá me dice que producción que el gol de Arce también es de buena factura. El de Arce fue el lindo gol. Estamos viendo Arce que había marcado contra Cerro Porteño el gol de la victoria. ¿A cuánto se adicionó? 7 minutos del primer tiempo. Y está bien. Y por la revisión y compañía. Y está bien. Este es el gol de Arce. Terminó 1-1 el primer tiempo. Mirá lo que es. Sí. Y en el arranque del segundo tiempo le hizo Tacuarí. Pero se fue la luz también, me dice producción. Un pestañeo nomás, después enseguida vino. Sí, es LED. Cómo controla, viste todo, Tano, qué buen profesional, te felicito. No, no porque vi que se apagó la luz. Dieguito Fernández, ¿cómo te va? Muy buenas a todos ahí. Luis Enrique te saluda, Dieguito. Estoy con Jotita, con el Tano y con el profe Benicio. ¿Cómo te va? Todo bien. Tranquilo por acá. Me alegro. ¿Tu primer gol en nueva casa? Así mismo, mi primer gol. ¿Rompiste el hielo? Digamos que sí. ¿Pediste la pelota o te dieron tus compañeros? No, ya estaba planificado que si había un penal, era yo el que iba a patear. Ah, mira vos, qué confianza, qué bueno. Tranquilo ahí. ¿Qué se siente al estar ahí en tu primer penal en tu nueva casa? ¿Se te cruzó algo ahí en un momentito en la mente, por la mente? La verdad que estaba muy tranquilo. Es como que sabía que esa pelota se iba a ir adentro, por más que el arquero venía y me hablaba mientras el referee se fue a ver si era penal o no, ¿verdad? Estaba muy tranquilo. Bueno, y lo de tu salida de Luqueño ya pasó, ya es otra historia, ya está. Estás en otra institución y pensás para fin de año dar otro salto. ¿Es así? Es así mismo, consciente de lo que es el mundo tacuarí, ¿verdad? Que estamos en una zona que es crucial, ¿verdad? Donde tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Ayer fue un partido clave y somos conscientes de que el sábado va a ser otro partido clave, ¿verdad? Que es contra Sol, donde al ganar seguimos fuera zona de descenso, ¿verdad? Y yo creo que lo de Luque pasó, ¿verdad? Es mentalizarme en lo que es el mundo tacuarí, como dije. ¿No saliste como te hubiera gustado de Luqueño? Y no sé, fue raro todo, ¿verdad? Porque fue en un abrir y cerrar de ojos. Claro que me hubiese gustado, no sé, llegar más lejos en la Copa, conseguir algo más grande como es un campeonato, ¿verdad? Pero no se dio, y se dio todo muy rápido y bueno, como te dije, ya estoy en Tacuarí, ya estoy mentalizado en lo que va a ser el resto del campeonato, ¿verdad? Pero en tu corazón siempre está el mejor deseo para Luqueño, porque en el partido contra Cerro estaba en las tribunas. Así mismo, ayer también me llegué cuando empezó el segundo tiempo. Más que nada también está mi hermano ahí, estaba suplente, entonces me queda ir a apoyar siempre los buenos deseos, ¿verdad? Para el club. Qué bueno, Dieguito. Habla bien de tu persona. Y el año que viene va a ser el gran desafío un campeón de América, un campeón del mundo. Así mismo, siempre y cuando Olimpia pueda contratar, ¿verdad? Las ganas de estar ahí son todas las ganas que hay, ¿verdad? Sí, me imagino. Que sabe lo que es Olimpia, ¿verdad? El más grande del Paraguay. El más grande de Paraguay. Dieguito, un abrazo, que sigas elevando tu nivel. Muchas gracias. Abrazo para ustedes también. Gracias, Dieguito Fernández. Dejó 2 títulos. Siempre que pueda voy a estar deseándole lo mejor al Deportivo Luqueño y después, claro,
si Olimpia puede incorporar, gustoso al más grande de Paraguay, dijo Diego Fernández. Pausa y venimos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 093-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Muy bien, estamos de vuelta, son las 12:41, estamos en la semana del Superclásico, en la semana que llega justamente también el nuevo técnico de la selección paraguaya. Así como están las cosas, el viernes se hará la presentación correspondiente. ¿Cómo te va, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. Semana especial. Semana especial, tenemos presentación del nuevo entrenador, tenemos el Superclásico y partidos calientes dentro del campeonato. Sí, exactamente. ¿Sobre qué punto querés empezar? Porque vos manejás el Clásico, una parte, y la selección, una parte. Me tiraron más datos con respecto a quién va a estar más de cerca con Gustavo Alfaro. Yo creo que el análisis del sábado hizo retroceder algunos aspectos. Profe. ¿Quién va a estar más cerca de...? El profe Paulo Rosso. Elvio Paulo Rosso. Sí. Estaba encaminado... internamente no era que se quería meter mucho... Sí, nomás. Ulesic. El profe Paulo Rosso no quería estar siempre trabajando en la manera, en la coordinación, pero le pidieron el favor. Que esté cerca de Alfaro. Que esté cerca de Alfaro. Y por lo menos un tiempito. Exactamente. Por lo menos para encarar estos partidos Es que el tiempo apremia. Si bien es cierto, hay trabajo ya que está realizando ya de manera personal el cuerpo técnico de la selección. Necesita gente que lo arrope un poquitito. Bueno, hoy la tecnología te ayuda bastante, pero hay que estar en el campo. Hay que estar. No, yo creo que Elvio Paulo Rosso es una persona con mucha capacidad, con mucho conocimiento. Esperemos que se cuide más nomás ahora a partir de la hora de declarar, porque puede... Pero yo creo que Paulo Rosso, como digo, tiene palmarés, tiene la espalda como para estar ahí cerca
colaborando. Fue el último PF de Martino con esa gran actuación que tuvo Paraguay en la eliminatoria para Sudáfrica, donde hicimos un gran mundial. La Copa ¿verdad? América. La Copa América en su momento también. Conoce totalmente a nuestro ámbito, a nuestros jugadores. Me parece que es un poco más aceptable de la idea primaria que tenían, ¿verdad? Porque esa persona que citamos la vez pasada iba a ser muy resistida por la opinión pública, iba a ser como una bofetada para los profesionales paraguayos. Yo creo que lo de Hermio Pablo Rosso está un poco más acomodado, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes? Yo voy a esperar la función para opinar porque a mí los hombres pulpos no me gustan. O ya garrapá. No me gusta. No me gusta. Así que cuando entiendas cuál va a ser realmente la función de estas personas, voy a opinar porque ¿para qué cuerno tener un gerente deportivo? Pero es nuestro gerente deportivo no bueno, es entonces el sacarlo. ideal, no es el ideal. Sacarlo. El No gerente es deportivo es el que ideal. tiene que estar al lado del técnico. ¿Cuántas veces ya hemos fracasado con él ahí como Entonces gerente? sacarlo. No es la persona. Y sacarlo entonces. Pero ya dijimos eso. Poner un dirigente o poner no sé quién, pero la función del gerente deportivo es estar al lado del entrenador. Pero y lo va a estar, seguramente que va a estar. ¿Va a seguir estando Villar? Claro. ¿Y por qué están buscando otra persona entonces? Entonces, ¿para qué buscamos otra persona? Villar continúa. No. Va a seguir ahí al lado del... Esta persona él va a seguir ahí. que tiene que indicarle al Faro por dónde ir, por Mariscal López, por Acceso Sur. Con relación al equipo. No sé yo cuál va a ser la función. Por eso digo, Paolo Rosso va a ser el que le va a tirar los datos. ¿Los datos de qué? De los jugadores. Va a estar al lado de él seguramente en el entrenamiento, como va a estar Villar. Paolo Rosso le tiene que pasar los datos a los técnicos de la formativa. Esos datos los puede pasar Villar. Y si Villar no te puede pasar esos datos, hermano, muchas gracias, hasta la próxima. Lo que pasa es que Villar no es técnico. Villar no le puede decir, por ejemplo, mira, que lo puedo utilizar a fulano y a fulano en tal o cual posición. Mira, jugó acá y allá en tal posición. Vamos a ser realistas. Yo no creo que Villar esté viendo partidos de... ¿Sé quién te puedo decir? Y tampoco Pablo Rosso, LPF, coordinador de formativa. Él es técnico también. Él es técnico. Eso es en la parte... Nunca lo he visto dirigir un equipo, pero LPF bueno. No. Bueno, pero con ese criterio el Tano no es técnico. ¿Pero qué? ¿Por qué? Y porque nunca dirigió un equipo. Él se recibió de técnico para tener mayor capacidad táctica a la hora de opinar. Paolo Rosso es un entrenador de fútbol y preparador físico. Y sí, es un muy buen preparador físico. Sí, claro. Y muy buen motivador y puede ser un muy buen coordinador. Claro, Entonces, ¿para qué va a tener entonces vamos a tener un gerente deportivo que para la exportación, para que se ponga un lindo traje y se sienta al lado del presidente o del nuevo técnico? Ese es el único papel que va a tener Villar ahora. Y eso no sé yo, tendría que Pero si uno preguntarle acaba de decir que Pablo Rosso es el que va a elegir. Por eso definir la función, eso es lo que es importante. No vaya a poner palabras en mi boca que yo no digo, porque yo no dije que Pablo Rosso va a elegir. Pablo Rosso no va a elegir, Pablo Rosso va a estar al lado de Alfaro. Seguramente que el hombre de consulta va a ser en estos primeros tiempos el profesor Pablo Rosso. Seguramente. Ahora, ¿cuál es la función de Villar como director o gerente deportivo? Y yo no sé, seguramente llamarle a los jugadores, mira, vas a venir, estás convocado, pasaje aquí, pasaje allá, no sé. Gerente administrativo que entonces de Villar. Mira que se habla mucho de una reestructuración en el departamento de selecciones. Y debe haber, ¿no? Se habla mucho. Debería existir un cambio. El presidente de la APF debe modificar el entorno de la selección, algunos puntos, para mejorar sin ninguna malicia. Lo que nosotros opinamos es de experiencia pura, no es que nosotros seamos los sabios, pero hay cosas que no se están dando. A ver, con todo el cariño del mundo, el mejor equipo de la Copa del Mundo en los últimos tiempos del fútbol paraguayo en su historia fue en Sudáfrica 2010 y nuestro arquero y capitán fue Justo Villar. Excelente, extraordinario. Pero hoy en día, en su rol, fracasamos una vez, fracasamos otra vez, fracasamos otra vez, fracasamos otra vez, fracasamos otra vez.
Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el rol? Entonces sacarlo a Enrique Sánchez, sacarlo a Díaz de Vivar. No, estamos hablando de la parte deportiva del rol. ¿Y quiénes son, el rol? ¿y quiénes son Porque miembros del departamento el gerente de fútbol? deportivo es el que está siempre con el entrenador, el que supuestamente tiene que dar su opinión sobre el jugador al entrenador. Ahora yo te hago una pregunta. Sobre el técnico. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quiénes son los integrantes del departamento de fútbol de la selección? Yo creo que Enrique Sánchez es uno de ellos. Encabeza al presidente por ser el... sí, por estatuto, por estatuto. Díaz de Vivar también integra. Enrique Sánchez, Jorge Cáceres y Miguel Figueredo. Miguel está también ahora. Pues está. ¿Y? Entonces lo tiene que sacar a todos. ¿Por qué le tienen que sacar a todos? Y porque, en teoría, porque yo creo que el presidente es el que toma la decisión de quién va a ser el entrenador. A lo mejor logro... Y si... Se le da potestad al para que él elija. Bueno, entonces, y nos venimos equivocando con los entrenadores. Fracaso tras fracaso con los entrenadores. Entonces tenés que cambiar también tu departamento de fútbol de la selección. No, ahí estoy de desacuerdo contigo. ¿Por qué? Y porque estamos hablando específicamente Lo querés de un rol sacar de al único... deportivo. O sea, vos querés extirpar a una persona que, en teoría, entre comillas, no hace mucho. Es como que... no sé cómo decir, no tiene influencia importante y lo que hace no pesa. Entonces, creo yo que es más importante cambiar tu departamento de selección que cambiarlo a tu gerente, porque no, entre comillas, según vos, no hace nada o no afecta nada. Cambiar lo que verdaderamente toman decisiones, que hacen ¿para algo. qué tener un gerente deportivo que lo único que hace es sentarse al lado del técnico, al lado del presidente, que no te responde nada y que cuando le preguntas algo se enoja y que no te dice nada? Entonces, ¿para qué traes? Eso es lo que está diciendo Tano. ¿Para qué traes otra vez otro si tenés tu gerente deportivo? ¿Vas a traer otro que le acompañe al entrenador? Entonces quiere decir que no confías ya en este que tenés como gerente deportivo. Para más un jugador de fútbol que juega en tu selección. Ahora, si él no tiene, porque vos puedes haber sido un gran jugador, un gran arquero, un gran delantero, para ver si no tenés la visión técnica, táctica para ocupar un papel o hacer un rol de utilidad para tu técnico o para tu cuerpo técnico de selección. Puede pasar eso. ¿Cuántos monstruos del fútbol no han sido director técnico ni gerente deportivo? O cuando han intentado han fracasado. En cambio hay otros que sí tienen esa preparación y esa formación y les nace esa personalidad y ese carácter para hacer. O vos te fuiste por otra línea. ¿Es por esa línea te fuiste, Botano? Yo hablo en general. Yo digo, cuando entendamos las funciones de estas personas, vamos a poder, pues nosotros estamos hablando de afuera. Sí, de afuera. Porque no tenemos la certeza de qué persona está buscando para qué función, ¿verdad? Claro. Entonces, desde el momento que la cosa no es clara, uno empieza a maquinar, empieza a pensar, bueno, ¿y para qué fulano? ¿Y para qué mengano? Al final Pablo Rosso tiene que salir a hacer absolutamente todo. Le trajeron para algo y Elvio, haceme un favorcito, armame esta sub-23. Elvio, haceme un favorcito, viene Alfaro, él no habla español, tiene que entender guaraní. Así no podemos manejarnos. Estamos hablando de una selección, no estamos hablando de un club de barrio, no estamos en el torneo de EXA. Vamos a hacer serios también los movimientos. Entonces, yo digo, cuando sepa realmente cuál va a ser la función de esa persona, ahí yo voy a dar mi opinión final. ¿No? ¿Qué más sabe Gustavito? Porque acá no... Correcto. Fue invitado, por lo menos que me llegó, un dirigente, que hoy está alejado del fútbol, un expresidente de un club. Un expresidente... De un club. De un club que está alejado ahora. En este momento. Fue invitado para integrar el departamento de selección. No sé si ya en un cargo muy cercano, por eso yo hablo de estructuración. Y sé que a más dirigentes, de por lo menos a uno o dos se le... ¿De contacta. Guaraní? No es de Guaraní. Cardona. ¿Miki Cardona? Sí, Benicio, ya sabes. Cardona, ¿eh? Supongo. ¿Recomendado de? Supongo. ¿Tienes información? Sí, tenés información. Yo tengo la jugada de ajedrez. ¿A Villar no me van a mover de la selección? No, yo no digo lo que le van a mover a Villar. Pero el cargo del departamento de selecciones es independiente de lo que hace el gerente, tengo entendido. Por eso te digo, acá si vamos a apuntar solamente a Villar, yo apuntaría también, o apuntaría más al departamento de selecciones. Y ahí también puede haber renovación. No, pero debería. Porque, claro. Porque si estamos pidiendo, bien. claro, porque si estás pidiendo el cambio de Villar,
que yo te repito, no sé, como dice el Tano, y me sumo al carro del Tano, yo no sé si hace el trabajo que tiene que hacer o no lo hace. No, yo tampoco sé. O si sencillamente es el rótulo de coordinador o de gerente deportivo, pero prefieren darle otras funciones, pero el rótulo se queda. Entonces él va, tal cosa. No sé si le dicen, mira, vos vas a ser gerente deportivo, vas a ser gerente del departamento de selecciones. Y vos encargate de hablar con los jugadores. Acá está la lista, llamarlo a fulano a ver si está bien, llamarlo a Mengano a ver si le duele algo, llamarlo a Mengano si necesita pasaje, cuándo va a venir, conexiones, y hace vos este trabajo, comunicate vos con los jugadores. Perfecto, ese es el trabajo de Villar. Ahora, el trabajo, creo yo, más importante de este tema de que venimos en fracaso, es el departamento de selección entonces. Porque Villar, la verdad que si sale a hablar y te explica que esto o lo otro, la selección no va a jugar mejor. Bueno, pero si vamos a delimitar también las funciones y responsabilidades de los miembros del departamento de selección o la dirección de selección, como se prefiera denominar, tenemos que decir lo siguiente. ¿Cuál es, hasta qué punto tienen la incidencia de los fracasos? ¿Por qué? Porque ellos están para la logística, para la estrategia, ¿verdad? No tienen ninguna incidencia en todo lo que significa convocatoria, porque ellos no hacen la lista. Ellos no determinan la concepción futbolística o el perfil o el rasgo futbolístico que tiene que asumir la selección nacional como equipo de fútbol. Perdón, está hablando del departamento de selecciones. Sí. Correcto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que la función a lo sumo es logística, ¿verdad? De apoyo. No. ¿Cuál es? No, el departamento de selecciones tiene que sentarse, creo yo, en una mesa redonda y decir, a ver, Benicio, ya está. Se fue Barros Esqueloto, ¿a quién lo traemos? Ahora necesitamos este tema. Y vos decís, mira, yo trabajé con fulano de tal, yo creo que para este momento listo, ya fantástico. Está. Presidente, tenemos que traerlo a Garnero. Muy bien. Conoce el medio paraguayo, papá. Fantástico. El presidente dice, bueno, sí, me parece una buena idea. Si vos tomás ese tipo de decisiones y tomás postura y trajiste un entrenador que no te funcionó una vez, 2 veces, 3 veces, ¿qué tenés que hacer? Vos sí tenés que irte. O te vas o te sacan, porque tomaste malas decisiones. El fracaso no es solamente de una persona, el fracaso es de todos. De todos los que toman decisiones, de los que no toman decisiones. Bueno, pero entonces tenés que poner la barba en remojo. Está bien, espera un poquito. Si vos vas a analizar ese prisma y decís, presidente, vamos a traerlo a Garnero. Sí, fantástico, fracasaste. Barros Esqueloto antes, fracasaste. Berizzo, fracasaste. ¿Y quién dio el ok correspondiente? ¿Y el presidente también? No, ahí te equivocas. ¿Por qué? ¿Por qué te equivocas? Porque el presidente fue electo por votos. No vaya a ser golpista. Ajá. Ahí quédate. No, ya redondear. No vaya a ser... Voy a volver contigo. Pero un rato más, no vaya a ser golpista. Porque ya le parece a los zurdos y a algunos cuantos medios de comunicación que tirotean todo el día. Cualquier cosa menos zurdo. Bueno, no, pero parecer no me digas, no digas eso. Vos sos de los míos. Pero te quiero aclarar nomás. Vos sos de los míos. Cualquier cosa menos zurdo. Coincido contigo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Como dice mi ley. Sí, el departamento de selección, tu integrante del departamento de selección, lo elegís vos. Sí. No, está correcto. Vos lo elegís, así como lo elegís, lo podés sacar. Pero Chocolate por la noticia. Y bueno, eso no me voy. Pues tiene que ir. Derecho a réplica, pero después de Robert. Yo soy más concesivo. Sí. Pues yo en este momento soy zurdo, porque si no pasamos los avisos, no vamos. Yo me voy. Si vos sos zurdo, yo me voy. Yo me voy. Chao. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos. Y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni. Sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque.
Luque Capiatá. Entérate más en las redes sociales @comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información, contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Estamos de vuelta. Redondeamos rápidamente la selección porque no nos vamos a poner de acuerdo. Eso que estábamos mostrando en televisión se despidió con un rosario de carta Alfaro de Costa Rica. Que lea Benicio. No, tenemos ¿cuánto tiempo? ¿No va a terminar el programa? Y por eso. Va a quedar con Mario. No. El miércoles es el cumpleaños de Alfaro. Mañana. Sí, mañana. Hoy ya estamos martes, sí. Va a pasar con la familia. Automáticamente el jueves estaría llegando a nuestro país. ¿Y la presentación el viernes? El viernes. Bueno. 12, entre las 12 o las 13 está previsto la presentación. Ojalá que hagan en buen horario también. Sí, sí, no, va a ser en horario central. Que hagan horario central y que central. estemos todos los programas deportivos en vivo, ¿verdad? Ya incluso, no sé si... No creo todavía la lista. La lista todavía no. ¿No va a la lista todavía? No, porque hay todavía un tiempo y se... ¿Hay todavía? Sí, bueno. Pero la lista ya está hecha. Bueno, o sea, de los 44. Discúlpame, Maduro. Digo, Luis Enrique. No, así no. No. Luis Enrique, no. la discusión. No. Él me trató de golpear. Con eso no se juega. No. Con eso no se juega. En este caso hace falta ir al bar. Además, no tienen palabra. Porque acá los dos dijeron que si yo decía que era zurdo, si yo en la realidad era zurdo, ustedes se levantaban. Y si yo soy zurdo, siguen sentados acá. ¿Y sos zurdo? Un momentito. Decía el aire, no voy a tener miedo. ¿Sos zurdo o no? ¿Miedo yo? ¿Sos zurdo o no? ¿Miedo yo? ¿Sos zurdo o no? Dios. No. ¿Sos zurdo o no? Por Dios. Jotita, No responde. Solo temo a Dios. ¿Sos zurdo o no? Espera un ratito. Espera un ratito. Chuleó la corriente. No. Nosotros le preguntamos. No levantamos nosotros. Se levantó él. No, pero y no responde todavía. Estoy acá sentado. No, mentira. Lo que pasa es que ser contra Te fuiste al sanitario. es productivo. Y es lógico, ahí la imagen siempre, cuando yo salgo, la imagen, mi asiento vacío. Cierto. Pero sale él y no. Vos tenés una cámara hay que encima tapar. luego, pues. Pero tranquilo. Ese es el problema tuyo. Claro. El problema es tuyo. Hazte de fama y acuéstate a dormir. Sí. Las cámaras que le faltan al bar. Le deseamos lo mejor a la selección paraguaya como siempre. No, pero no que me retruque. ¿Te quiere retrucar? Él me tiene que retrucar. Sí, digo. porque él me trató de golpista. Yo no soy golpista, no soy zurdo, le dije. Los zurdos me andan conspirando siempre. Parece, dije, bueno. Bueno. Estamos conspirando, dijiste. No, gracias. No, los zurdos no estamos conspirando, dijiste. Parecen que están conspirando siempre, dije. No vaya a pensar así. Así también decir por Quique Gamarra. Que está viajando a la China ahora. Déjalo. Este no tiene código. ¿Cómo no tengo código? No tenés código de vestuario. Pero ¿hoy qué día es? Sabemos Pero hoy qué día es. Martes. Martes 13. ¿13 de qué? No te cases ni te embarques. ¿Pero 13 de qué? Te voy a mostrar. Agosto. Vos que sabés todo. Vos que decís que sabés todo. 13 de agosto, Día de los Zurdos. Y yo porque tengo que saber quién es zurdo. No, a pero mí no me estamos hablando interesa. de zurdo. Zurdo que escribe con la zurda. Ay, Benicio. Bueno, vamos al discúlpame, No, zurdo de Maduro. ¿Está Ernesto? Ernesto, ¿cómo te va, Ernesto? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total, de la audiencia de Mega TV. Bueno, qué bien te vemos. Vos jugás de local, súper local, el próximo domingo. Él está aquí, pero vos tenés prioridad. ¿Juega Jan Fernández el clásico? ¿Reaparece? Sí, totalmente. A ver. Yo creo que sí. Mira que Yo creo. debatimos justamente... Jugaste en Ernesto, está mal.
Alex Martín siendo el arquero titular. Yo creo que más bien por el hecho de que Jan Fernández recién empezó a trabajar la semana pasada, después ante Sudamérica. Está mal. Por esa razón, me parece que se jugó nuevamente con Alexis Martín. Hoy preguntas, y yo me juego un poquito más con Jan Fernández. Y ya le quiero adelantar, una buena noticia también para el hincha de Cerro Porteño, por supuesto. Después de muchas bajas, desde ayer estuvo trabajando. No quiero decir no tenemos de manera normal. No, vamos a volver después contigo. Vamos a volver contigo por la otra vía, Ernesto. Se te veía muy bien, pero el sonido no era muy claro, ¿verdad? Pero no se juega ni té naranja ni este Ernesto. ¿Por qué? Ya no terminó, ya te estaba apurando y otra vez. Pone nervioso y ya remata por cualquiera. ¿Qué tiene que ver Ernesto con que Luis te haya dicho zurdo? Le dijo, va a jugar Jan Fernández. Dijo, yo creo que... Viste que sos talibán. Yo creo. Sina, ¿juega o no juega? Y obviamente que él cree, por eso está diciendo. Ahora, si no creo, no va a decir. Yo creo no existe. ¿Cómo que no existe? No existe. ¿Vos no crees entonces lo que decís? ¿Juega o no juega? ¿Vos no crees lo que decís? Por favor. Sí juega. Luego juega Luis Enrique. Es martes recién. Pero... Él es Ernesto Jiménez, no es Manolo Jiménez. Jugate en Ernesto, hermano. Bueno, Ernesto, ya nos va a decir Ernesto. ¿Y Olimpia? Cuarta vez que Martín Palermo, así como están las cosas, va a repetir equipo. Sí, no, eso no había duda. Y me atrevería a decir, en 4 o 5 entrenadores que han pasado por Olimpia, es la primera vez que va a ocurrir esta situación, de los últimos tiempos. Que repita... 4 veces consecutivas. Cuarta fecha consecutiva. Sí. Y es una novedad importante. Quiere decir que le brinda tranquilidad. Anoche lo estábamos debatiendo en la polémica y decíamos que era un hecho que repetía el equipo, ¿verdad? Y si que venía Derlis iba a estar en la banca. Sí, y a lo de Derlis, dadas las circunstancias, no hay por qué apurarlo. Él, aparte del golpe, con el golpe aparentemente tuvo una pequeña, ya inclusive, no es una contractura, un pequeño desgarro a la hora del golpe. Porque la contusión y en la parte... Entonces no va a estar para el clásico ni en el banco. Hoy no está. Hoy no está. El jueves va a ser el día clave para Derlis González, que quiere estar. Porque él tiene algo personal también que en temas clásicos, eso que quiere estar siempre. Pero el jueves va a ser el día clave. Hoy no está trabajando todavía de manera normal. Bueno, algo más de Olimpia porque lo vamos a hacer rápido hoy. Perfecto. Olimpia que trabaja, ya está la gerencia de Olimpia también trabajando con la gente de Cerro Porteño en la distribución de las entradas, entre otras cosas más. Mucha tranquilidad por parte de la gente de Olimpia. Después de bastante tiempo se respira un muy buen aire. A nivel futbolístico, hasta administrativo diría. Mira vos. Se acomodaron algunos movimientos económicos. Y los resultados ayudan. Eso es, los resultados no tienen sustituto. Una frase que nunca se dijo. Pero ha cambiado el ambiente. Olimpia está puntero. Después de bastante tiempo, Olimpia llega mejor que Cerro. Sí, hace mucho que Olimpia no llegaba. Palermo repite, perdón, el equipo. Y es un claro mensaje de que Olimpia se le va a ir de guapo a Cerro. Está con otra actitud, Taito. Me gusta eso, ¿no? No, es la semblanza, es el espíritu que... Contagia. Sí. Sí, porque antes era... Como Olimpia no llegaba en una situación diferente, siempre analizábamos, que iba a agregar un volante más. Iba a poner un volante más. Iba a reforzar su mediocampo. Temor. No es temor, es cautela. Voy a ir a esperar, me voy a cerrar, lo voy a congestionar y después yo veo qué puedo hacer. Cautela. Sí, cautela. Ahora con trasfondo de temor. Correcto. No, correcto, digo acá nomás. Con este equipo, no sé qué está, vos le pusiste nervioso. Con este equipo de Olimpia va a salir a jugarle de guapo. Ahora es al revés. Ahora Cerro es el que tiene que armar su equipo en base a Olimpia. Porque Olimpia llega, bueno, para mí. No. Olimpia llega como favorito en este clásico. Coincido contigo y llega jugando mejor. La pregunta es, ¿qué tanto más puede poner Manolo? Uno. Y segundo, Tano, me extraña, hermano, como dijo recién Gustavito. Chocolate por la noticia, una frase nueva. ¿Qué es lo que es un clásico totalmente diferente a cualquier otro partido. Y no siempre ganó el que llegó mejor. Hambre de nada. ¿Y qué es lo que me está diciendo de eso? No sé cuál es tu postura referente a que ahora se invirtieron los papeles. No importa que se inviertan los papeles. Ahora llega mejor el domingo y de visitante Olimpia. ¿Estamos de acuerdo?
Pero es un clásico. ¿Y qué tiene que ver eso? No, nada no tiene que ver. No, lo que te quiere decir que puede pasar cualquier cosa y que no importa si el que Y está arriba yo está te abajo. Todos ¿qué sabemos lo- eso. Te voy a pedir el VAR. ¿Y qué es lo que yo te dije? Te dije que Olimpia va a ganar, que Cerro va a ganar. Lo único que dije que para mí llega mejor Olimpia y llega como favorito. No sé qué significa para vos eso. ¿Y qué novedad lo que dijiste con eso? Y perdiste el Que tiempo. es novedad porque Olimpia nunca llegó como favorito en los últimos 2 años del clásico. Sí, que yo decía que puede agregar un volante y todo lo demás. Pero es novedad, Pío. Chocolate por la noticia. Claro El país que es no sabe. novedad. Es novedad, Benito. El país no Pero sabe hace eso. 2 años que no. Pero el país no Siempre sabe llegó eso. con la soga al cuello. Siempre Lo que llegó pasa con la era- soga al cuello. ¿sabe cuál es la Olimpia diferencia? perdía y Pero quedaba fuera del me campeonato. refiero a que en este momento, puntero del campeonato, acaba de golear a su rival directo, el múltiple campeón Libertad. Su volumen de juego, su expresión futbolística, acorde a lo que es Olimpia. Y sale y dice la frase, sí, llega Olimpia como favorito. El país no sabía. A eso me refiero. No es esa la discusión. La discusión que te dice el Tano es que... ¿Viste cómo tiene tomar? Claro. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que toma. Claro. Vamos a la parte. No, espera un Es que ratito, estoy vamos a cumplir a partir ahora de 2 minutos. Lo que te está diciendo el Tano es que, y que sí es una novedad, te guste o no, es que en los clásicos anteriores, fácilmente en los 4 últimos clásicos que se jugaron en la Nueva Olla, el que llegaba de punto era Olimpia. Pero se sabe, Nico, ahora. Bueno, y eso, ahora todos lo sabemos. la situación es diferente y es una novedad porque llega a este clásico Olimpia como favorito. Algo que no se dio en los últimos clásicos, varios clásicos atrás. 13:10, pausa y ya volvemos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. Todavía no la tenés, descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. ¿Fue o no penal? ¿Fue o no para Roja? En cada encuentro hay muchas dudas. En la que sí estamos seguros es sobre el sabor que el Paraguay prefiere. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Muy bien, estamos de vuelta 13:13. Ernesto. Sí, estamos por esta vía, Luis Enrique, para asegurar. Me encantaría realmente tenerlo al profe cara a cara. Pero bueno, No, espera, pónganme. No a la violencia. No a la violencia entre compañeros, pero el viernes o el sábado le podés tener, vas a estar acá en el estudio de la radio, del canal. El sábado, Luis Enrique.
Bueno, me encantaría estar Vení aquí. el viernes porque el sábado es mi día no, libre, tenés que venir viernes porque el sábado... Qué bárbaro. Vos que te regalás solo venir. Libre, Yeima. Ya la gente dice que no trabajas, que no venís luego. Y ahora vos públicamente estás diciendo que el sábado es tu libre otra vez. Libre, ¿Libre de Yeima. qué? Yo estoy ¿Cómo día antes 12-8. del clásico? Luis Enrique, y el que se ríe tanto y festeja el sábado, ¿eh? Su buena vacación el sábado. Pasado. Pero claro, es Jotita, pues entonces cuidado, calladito. No, él trabaja El mucho. clásico, Benicio, tenés que venir. Pero qué maricón que es. Bueno, Ernesto, estamos con poco tiempo para la gota de humor. Vamos rápidamente con Cerro, pero lo vas a tener el viernes acá, cara a cara al profe que te mató. Sí, porque tengo una consulta y lo voy a hacer en vivo, allí en estudios, para el profe Benicio Martínez. Bueno, vayamos a Cerro y la vuelta de Jan y el equipo que prepara al míster, aunque hoy es martes recién. Sí, estaba mencionando, y creo que esa parte salió entrecortado, de que la buena noticia que tengo para el hincha de Cerro Porteño, para los oyentes de Deporte Total, es que ya Robert Piri Damota estuvo prácticamente trabajando de manera normal, así que está alto y va a ser opción para Manolo Jiménez para este clásico ante Olimpia, así que la buena noticia que a poquito va recuperando lesionado. Ya está Jan Fernández y también Robert Piri Damota. Hoy por la tarde, Gabriel Aguayo se va a estar realizando algunos estudios también para ir viendo si llega o no para este clásico. Yo todavía lo pongo en duda, pero sí, ya lo de Robert Piri y Jan están totalmente habilitados para este clásico ante Olimpia, Luis Enrique, compañeros. Bueno, perfecto. Algo más, Ernesto. Tema de entrada era muy importante recalcar. Se van a vender físicamente en las boleterías del club. Exactamente, sí, eso es importante aclarar, de que se van a estar vendiendo justamente, ya de hoy en este momento se están vendiendo en la boletería del Club Cerro Porteño, obviamente la gente que también puede comprar vía Red UTS, vía web por supuesto, pero lo importante es que ya están los precios de entrada para el partido, 30.000 guaraníes en las graderías, 60.000 las plateas, 120.000 preferencias, y para la gente de Olimpia, que ya entre la gente de Cerro y Olimpia se van a estar seguramente comunicando para ver cómo va a ser la venta de entradas para el hincha franjeado. Reitero, hay un buen movimiento, Luis Enrique, mucha expectativa para este clásico, y ya que Cerro Porteño también va recuperando de a poquito los lesionados. Respecto al último partido, yo creo que Manolo estaría tocando por lo menos 2 jugadores, en este caso 2 a 3 cambios para lo que va a ser el clásico ante Olimpia. ¿Quiénes serían para vos decir? Yo creo que va a ir Jan Fernández. El gol de Ronaldo de Jesús abre también la posibilidad para que Ronaldo ingrese en la saga central. Creo que hay mucha chance de que él juegue al lado de Javier Báez. Y también la presencia de Robert Piri de Mota en el medio. Después me parece que se mantienen para seguir Manolo Jiménez con este equipo que viene a ganar a Sudamérica. Dale, Ernesto, un abrazo. Igualmente, Luis Enrique, un abrazo para todos. Mira lo que dijo recién, para no alargar nomás, lo Ronaldo de Jesús. Mira que a mí Melgarejo es rápido. Mi ficha es Ronaldo de Jesús, ¿verdad? Lo que pasa es que parece que él no puede jugar, le cuesta jugar a la izquierda. No, pero con Ronaldo de Jesús también la vez pasada jugó a la izquierda Báez. Y la Báez puede jugar a la izquierda. No, y la vez pasada también pues yo jugó decía, Báez por izquierda. Claro, ya sé. Yo digo más que Melgarejo es interesante, es muy rápido. Sí, la vez pasada no estuvo muy... Benicio estuvo en cancha, no estuvo muy preciso con la pelota en los pies. Y él tiene generalmente mucha efectividad en los pases. Pero con Ronaldo hace un refuerzo en el juego aéreo importante. Muy importante. Sí, porque Capazo es peligroso. Es cierto, Ronaldo de Jesús. Bueno, a partir de ahora también ya tenemos físicamente la presencia directa de un amplio conocedor de lo que sucede por la huerta en Campamento Gumarelo del tricampeón de América. Así que ya lo tenemos y lo vamos a presentar en cámara y públicamente a los oyentes de la radio, a Roberto Ayub, que es nuestro compañero que se suma para tenernos al día a día las infos de Libertad. Por ejemplo, ahora mismo nos va a decir si hay cambio de técnico o no hay cambio de técnico. Si qué pasó, si se reunieron o no se reunieron. Roberto, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique, profe, Tano, Jotita? Y en Libertad un ambiente muy tenso después de los 5 partidos sin ganar. Hay que aclarar que son 5 porque son 4 por torneo local, 1 por torneo internacional, que fue el empate allá con Católica. Y ayer hubo reuniones. Si bien después del partido ya estuvieron hablando en el vestuario, pero como es un ambiente medio complicado en la cancha de Sudamérica, se escucha todo. Ayer hubo una reunión un poco más privada entre los dirigentes, cuerpo técnico y los principales referentes del plantel para hablar un poco de la situación del equipo. Volvió Jorge de los Ríos, ¿verdad? Sí, Jorge de los Ríos estuvo ya desde el comienzo de julio más o menos a las riendas de Libertad volvió. Y dentro de ese ambiente que decías, ¿algún pajarito por ahí te sopló alguito sobre cómo está el ambiente para Ariel?
Y la situación de Ariel estaba un poco complicada. Si bien ya en el torneo pasado tuvo problemas con algunos jugadores, en lo que pasó con Cerro también, de que Cerro empezó a caerse, ahí los jugadores se empezaron a motivar un poco más, sabiendo que iba a haber chance todavía de salir campeones. Ahí por eso el Libertad más o menos se estabilizó de vuelta. Y ahora con este torneo, bajo un anímico, volvieron los problemas. Parece que no hay una respuesta en ese momento. Ahora, Roberto, vos que sabés tanto de Libertad, ¿hay 3 jugadores que están en el interés de clubes de afuera del Libertad? Sí, el primero es Marcelo Fernández, gran preolímpico. Si bien no hay ofertas formales por ninguno de los 3, preguntaron por él clubes de Italia y de Francia. Son clubes importantes, no son de los más grandes, pero son de mitad tabla para arriba. También está ¿Qué clubes, por ejemplo? Y yo tengo la información que son clubes de nivel de Olympique de Marsella, Atalanta, Lazio. Por Marcelo Fernández. Por Marcelo Fernández. ¿Y los otros 2? Y los otros 2 son Lescano. Lescano tuvo sondeos del fútbol brasilero y del fútbol argentino. En el fútbol argentino inclusive se lo vinculó un tiempo con River. ¿Ah, sí? River de Argentina, pero no, parece que fueron solamente rumores. ¿Y el tercero? Y el tercero es Lucas Sanabria, que siempre es seguido por el fútbol brasilero. Más bien en la zona de Bahía, más o menos. Él ya estuvo cerca de ir a Brasil. Sí, él estuvo cerca de ir a Bahía y terminó arreglando con Libertad. Con Libertad. Se equivocó la vez pasada. Ya, el partido ante Nacional se le perdonó. Se le perdonó. Y en esta oportunidad ya frente al árbitro. Sí. Tiene que regular un poquitito eso. Bueno, ¿y qué más del Guma? Y en Libertad se perfila para volver Ernesto Caballero, Iván Ramírez para el partido contra Ameliano. Esos son los 2 principales cambios que hoy día se perfilan para aparecer el día jueves. Si tendrías que adelantar para el jueves un equipo para el partido frente a Ameliano, octavo de final de la Sudamericana, ¿tendrías en mente? Sí, más o menos sería con Martín Silva, Iván Ramírez, Néstor Jiménez, Diego Viera, Matías Espinosa. En el medio sector iría Ernesto, Lucas y Lescano. Y arriba Marcelo Fernández, Tacuara Cardoso y Lorenzo Melgarejo. Mirá vos. Qué bajo está Lorenzo. Está bajo. Está bajo Lorenzo. Muy bajo. Bueno, ¿y qué más, Roberto? Y Lorenzo Melgarejo cabe destacar que renovó por 3 años más. Y no está mostrando un buen nivel para los hinchas y para todos, un nivel muy bajo el de Lorenzo. 3 años. 3 años más, hasta 2027. Él ya tiene 35, ¿verdad? 35, 36 ya tiene él. 34. 34. No, qué logro. Sí, realmente. Bueno, ¿algo más, Roberto? No, todo eso por el momento, Morelo. Muy bien. Bienvenido, Roberto, a la gran familia de Deporte Total. Y bueno, vamos a tener información de primera mano, de entrada. Sí, Ariel Galeano. Por ahora sigue. Si bien, si no hay un buen resultado el jueves, podrían haber novedades. No me diga. Sí. ¿Y quién está en mente? ¿El que se fue? Y Garnero tengo entendido que no quiere dirigir en estos momentos. No quiere dirigir. No quiere dirigir. Su padre está con problemas de salud y todo eso, no quiere. Hasta fin de año por lo menos no quiere dirigir, es lo que a mí me habían dicho. ¿Y qué hay otro nombre que sonó por ahí? Y los técnicos están libres, son Sarabia, Pumpido y por ahí irían. No sé si serían los técnicos de Copa de Libertad, pero son los que van a sonar por estar libres. Mirá vos, ¿cómo se juega, Roberto? Gracias Roberto por la información, quédate en el piso todavía. ¿Qué tenés? Sí, vos, profe. Claro, hay una sugerencia para todos los oyentes y televidentes de Deporte Total. Blascor Pinturas realizó su 12ª expoferia ayer en la sede social de la cooperativa de Luque. Participaron más de 1.200 clientes que llegaron con sus familiares para tener un domingo en familia. Blascor Pinturas, en dicha expo, ofreció descuentos especiales a los clientes durante la feria, como también a través de Viva Créditos. Pudieron acceder a la creación de carpetas sin costo alguno, como también los gastos administrativos totalmente gratis. Durante el encuentro, se expusieron las 5 líneas de la empresa con los nuevos lanzamientos y se sortearon premios a los clientes, entre ellos electrodomésticos y viajes. Blascor es una empresa paraguaya que apoya y acompaña en crecimiento de sus clientes, como también con este agasajo demuestra el agradecimiento por la fidelidad y la confianza hacia la empresa Blascor. Blascor, los colores de tu vida. Muy bien, qué lindo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y acá nos responde rápidamente el expresidente de Olimpia, Miguel Cardona. Dice,
simples rumores, no hay nada. Hoy mi mundo está en Areguá. Y con los dinosaurios, Benicio. ¿Y qué tengo que ver con el dinosaurio? No, digo nomás. ¿No me querés decir un mensaje? Nada, profe querido. No, por favor. Ah, bueno. No, por favor. Vos el viernes vete con Ernesto. Con los parientes nomás se dice. Ah, bueno, vamos a la pausa. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.260 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los Villis de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Bien, vamos hasta la República de Luque porque hay una convocatoria a conferencia de prensa que se va a quejar o va a anunciar algo el presidente deportivo luqueño, Dani Rodríguez, después de la derrota de ayer, para muchos con el gol fantasma que dicen los hinchas del Deportivo Luqueño. Alaila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para vos, Luis Enrique, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo. Y es así, hoy Luqueño llama a conferencia de prensa a las 17:30 horas en las convocatorias para lo que va a ser la conferencia de prensa que lo va a estar realizando el presidente del Deportivo Luqueño. ¿Y qué va a estar anunciando, Alaila? ¿Algo te informó ahí el terotero que recorre el campo de juego de Luqueño o no? Me informó algo el terotero. Me dijeron, mira, no te preocupes porque malas noticias no somos. Bueno, entonces va a ser buena noticia, Es pero lo ¿de que qué? Sí, me dicen así, que malas noticias no es. Bueno, pero Que es una muy buena noticia para el Deportivo Luqueño, pero hasta ahí. ¿Se tratará del estadio seguramente? Y esperemos que sea eso, esperemos que sea futuras obras para el estadio, que es lo que de repente Luqueño tiene un poco pendiente y que por supuesto sería una noticia maravillosa para el hincha del Sportivo Luqueño y para la institución misma. ¿Y a qué hora la conferencia de prensa? A las 17:30 horas en la sala de prensa. Bueno, pero contanos algo más, no puede ser que uno tenga la información, algo más te tuvo que haber llegado al oído, no sé. No, y eso me dijeron, mira, porque el presidente de hecho que se llamó a silencio y todavía no conversé con él, y todos me decían, mira que si te contamos van a saber que fuimos nosotros, entonces quédate tranquila porque es una buena noticia, porque de hecho que me preocupó un poco lo que era esa convocatoria, pero es lo que me dijeron, una noticia muy positiva, que se viene algo muy lindo para el Deportivo Luqueño, y yo creo que bueno, podría ser realmente eso que estábamos mencionando. O el caso de Marcelo Pérez, que se ganó el caso y que, bueno, al final hay un fallo a favor definitivamente. Y, en fin, no sé. En fin de mes se realiza esa audiencia, Luis Enrique. Todavía falta.
O que la Sí, le Conmebol, falta el Mundial 28. o que la Conmebol en todo caso pueda ayudar a Luqueño para habilitar su estadio de manera completa. Ah, eso sería fabuloso, Jotita. Eso sería Porque, fabuloso. claro, si Alaila menciona una buena noticia para Luqueño, yo descarto el tema de alguna conferencia de prensa para reclamar el tema arbitral. No. Ya está claro que va a ser buena Mira noticia. que tiene motivo, por el tema de la patada esa del otro día jugador de Tacuarí. También, pero, Tiene motivo. pero digo nomás de que si habla de buena noticia porque no puede darse. Conmebol está invirtiendo mucho en los clubes y este estadio es un estadio Va a desembolsar grande. dinero en guaraní. Y sí. La Conmebol. Ah, ¿sí? Sí. Ah, entonces ¿por qué no le puede ayudar a Luqueño? También puede ser esa una buena noticia, claro que sí. Puede ser. Y vamos a esperar la conferencia de prensa entonces, Leila. Sí, señor, vamos a ¿Entró esperar. toda la pero pelota para vos, tranquilidad no? a la gente porque mucha gente está consultando si podría hacer alguna renuncia o... Porque de hecho que preguntaban, ¿se va Julio Cáceres? Y no, Julio Cáceres sigue dirigiendo a Sportivo Luqueño. Es una buena noticia para tranquilidad de la gente porque de repente estaban consultando y estaban un poco inquietos los hinchas del Sportivo Luqueño. Bueno, ¿pasó o no toda la pelota para vos? ¿O fue un gol fantasma? Porque vos me escribiste gol fantasma anoche. Es que, bueno, de hecho que yo no soy de opinar mucho, Luis Enrique, en estos aspectos, porque se puede entender mal, se puede entender de que más voy por el lado del corazoncito. Es por eso que siempre si hablo con ustedes ahí en privado, pero públicamente no me gusta hablar mucho del tema. No, pero porque, una opinión de nada hecho más, que la una- gente del otro lado lo puede malinterpretar, perdón. No, pero una opinión tuya, porque vos estabas en cancha y ¿qué te dijeron los jugadores? Que vos hablás con todos ahí en Luqueño. Para ellos no fue gol. Para ellos no, y yo, bueno, al menos yo estaba cerca de Aguilar y vi sobre la línea. Gracias, Laila, hasta esta tarde. El saludo para toda la audiencia. Muy bien. La futura cumpleañera, porque adelantamos su cumpleaños ayer, le saludamos. El otro lunes. ¿Eh? Adelantaste. Sí, yo adelanté. Yo metí la pata, pues ¿sabes por culpa de quién? De Juan José. Y a Laila justo le tira un mensaje al único hombre que no puede ser país en este país. Cuenta todo. Dani Troche. ¿Cómo está Luis Enrique? Bien, Dani, ¿y tú? Bien. Gracias a Dios. Todo tranquilo. Bueno, amén, hermano. A ver, contanos lo de ayer vos. ¿Qué pasó? No, tu opinión también, no, vos no opinás tampoco como a Laila. No, yo tengo mi opinión. Claro. Escucho. Me gané varios enemigos ya por mi opinión. No dicho importa, de vos sos un periodista transparente como todos los Claro. que estamos acá. A ver. Exacto, bueno. De la pelota, ¿qué Sí. pasó? Sí, Para mí no hay una toma contundente, Luis Enrique. ya está, no se habla más. Hablemos ahora de Guaraní. La toma que yo tengo no pasó. Perfecto, ya está. Ah, ¿no pasó? ¿Vos tenés una toma No. también? No, la toma que yo tengo en mi teléfono, que me pasaron, digo. Ah, fotográfica. Sí. Mira, vos no pasaste a producción. No, pero sí es la toma de la captura de la TV. imagen nomás. Ah, bueno. Sí. Bueno, Pero cuento algo. sí. Conocer la cancha de Nacional desde la cabina hasta la sala de prensa o no, te consulto. No, la sala de prensa. Sí, sí, al otro lado. Pero sí, Sí, pero conozco. Sí, conozco. Claro, conozco, tenés conozco. que cruzar para que graficar el concepto. He cruzado visual, muchas profe. veces, sí. En la época que era técnico Almeida. Bueno, creo que ahora cambió un poco incluso por Sí. el tema de las nuevas obras. Explico nomás. El VAR tiene su cabina fuera del estadio, al lado de el camión de TV, si no estoy equivocado. Ellos tienen que cruzar desde Caballero hasta la sala de prensa, más o menos unos 20 metros antes está ahí. No sé quién, porque voy a mentir si digo, y aseguro. Recibió uno de los que estaban en la cabina bar. Estaba encapuchado, hacía frío, estaba encapuchado y estaba hablando por teléfono delante, iba a unos 5 metros delante de mí y recibió una estirada de oreja. ¿Por qué? Porque él trataba de explicar qué imagen usó para determinar el tema del gol. Y Así que yo no sé si estarán muy conformes los de la comisión de árbitros con el tema de la convalidación del gol de ayer. Dicho esto,
dicho esto. Es grave lo que estás diciendo. La verdad que sí, porque, repito, Luis Enrique, la persona que iba hablando decía, no, yo usé esta imagen y le hice medio zoom y después le hice zoom completo y después saqué otra vez y en esa imagen se ve que la pelota pasa, que esto, que aquello, y al parecer, porque yo no sé qué le decía la persona al otro lado, le reclamaba o le preguntaba si estaba recontra, super, hiper, mega seguro de lo que resolvieron. Muy bueno. Estamos. ¿Algo de Guaraní cortito? Bueno, eso nomás. Sí, Nacional hoy trabajó a la mañana, ya después de la gran victoria, pese a eso, pese al polémico gol, porque la gente de Luqueño, y cuando nosotros pasábamos la cancha, también Julio Cáceres estaba muy molesto en medio de la cancha, y al aire seguramente va a confirmar lo que estoy diciendo, porque veníamos justamente con todos los colegas cruzando allí. Hoy a la mañana entrenó, trabajó nuevamente el equipo de Bernay con una tranquilidad ya un poco mejorada con respecto a los otros dos partidos anteriores. Guaraní, hoy a las 15 horas entrena el equipo de Francisco Arce en el Comité Olímpico. Nosotros vamos a estar en esa práctica porque va a ser práctica a puertas abiertas y posterior atención de 2 jugadores, así que nosotros ya vamos a estar hoy en esa práctica porque el día viernes ya rápidamente Guaraní está jugando nuevamente por el torneo local. Así que nosotros hoy estamos allí en el Comité Olímpico, Luis Enrique. Perfecto, gracias Dani, hasta cada momento. Hasta cada momento. 13:35, una breve pausa con Robert Jiménez y a vuelta ya estamos con Mati, con los oyentes. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. En SPS Medicina Prepaga de Comesipar, tu salud es prioridad. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia que ofrecen cobertura en consultas, análisis y estudios, internaciones y mucho más, con la libertad de elegir el centro médico de Asunción, Gran Asunción o interior del país que desees acudir. Para más información escribinos al 021-248-8000 o encontralos en las redes sociales como SPS Medicina Prepaga. SPS, servicio abierto a todo público. Muy bien, estamos de vuelta aquí en el piso con Deporte Total. Se ha sumado a la mesa Mati. ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique? Jotita, profe Benicio Martínez Tano. Bien, bien. Buenas. Tenemos un material de nuestro entrevistado de la vez pasada que ya da un detalle de el abogado Marcelo Sellares que dice de la transferencia de Ramón Sosa al Nottingham Forest deberían cobrar los siguientes clubes. Montos aproximados, dice, por mecanismo solidaridad FIFA. Los montos se percibirán de acuerdo a la forma de pago acordada. Lanús, $225,000 o euros. El Club Olimpia, $150,000. Y River Asunción, $300,000. Libras, perdón, corrijo. 300,000 libras. Derecho de formación. Mira, por lo que le toca a River. $340,000 por ahí. 350 no, casi. Más, Benicio. ¿Qué te pasa? 400,000 por ahí.
Eso es del euro al dólar que vos estás haciendo. Libras, Sí. mucho más. 10.000 por ahí está. No, Sí. impresionante realmente. Sí. Impresionante. Y Tembetaré no recibe más nada. Y pero Tempetatí parece que es el dueño del pase por un 50% o algo así. No parece ahí Tempetatí, ¿eh? No, acá se está hablando de solidaridad. No es de... River, no es por el pase. River, por ejemplo, entra ahí porque fue el primer equipo donde probablemente... Apareció. No, Debutó. firmó el contrato profesional. Debutó. En primera. Derecho de promoción le llamaban Claro. antes, ahora no sé cómo le llaman. Y seguramente River tiene derecho de promoción y formación. Y Lanús también le toca. Y sí. ¿Verdad? No sé de qué lado. Ahora, pero ¿por qué Lanús más que Olimpia, por ejemplo? ¿Por qué ese lado, Gustavito, lo de Lanús? ¿Jugó un tiempito ahí? No, él jugó en Lanús. Lo que hay que saber es por qué Lanús más que Olimpia, ¿no? Eso. A eso. A no ser de que Olimpia haya pagado... Porque, no haya pagado todo, qué sé. porque en realidad el gran trampolín fue Olimpia. Tembetarú, Lanús, River y después Olimpia. Ese fue el caudal. Bueno, ¿qué dice la gente en este día martes, Mati? 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, muchacho? Consulta. ¿Cuántos videos le falta a Luca Quintana para recuperarse? No hace el carreta e inútil de Javi Gabe bajo el clásico. Y hasta donde yo recuerdo, cuando jugaba Quintana con Ronaldo de Jesús, Ronaldo jugaba por izquierda, creo. Puedo estar equivocado. Para mí que jugaba por izquierda, si no es así, entonces Quintana tiene que apurarle su recuperación. ¿Sabes? A ver, el inútil carreta de Javi Gabe no puede más jugar en Cerro. Y Manolo Jiménez pues no le va a dar oportunidad a Alan Núñez. Alan Núñez que tiene más partidos que León. No es por faltar el respeto. Alan Núñez, ahí hay un crack que Cerro no está usando. Otro audio. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo le va? Como siempre, de lujo el programa. Un saludo ahí a Jotita, al Sano Virgili, Luis Enrique, el pendejo Gustavito. Luis Enrique, señor, ¿viste cómo Diego Fernández, siendo luqueño, o sea, su club siendo luqueño, igual reconoció quién es el más grande de Paraguay, el Gran Olimpia? Gracias, muchachos. Rodrigo de Luque soy. Dale. Otro audio. Hola, Luis Enrique Pérez, profe, completo, J, espectacular la programación, saludos a todos. Luis Enrique Pérez, te copió Villar, pico guapuye, estamos en la presentación, a ver, no sé, y ñaca huepo, y trajeado, es un modelo, nada más, decía la ñecota tan, güey, qué vergüenza, voy a ganar pata, voy a hacer. Audio. Profe, tranquilo con el Tano, profe, no te me pongas nervioso. Se puede levantar la legión de Tano y te cae una lluvia de bullying ahí. Es más, yo estoy casi seguro que el próximo oyente que vaya a mandar un audio va a ser dirigido al profe. Tranquilo nomás, profe. Tano, ídolo, carajo. Híjole. Se te reveló. Profe. Acá me llega un mensaje de España en relación a ese tema que dijo acá este oyente. Benicio, que no se ponga nervioso, decirle que tome tila, me dice. ¿Tila? Sí, habrá que decir tilo, ahora Tilo, claro. ¿verdad? Escribió tila. Y después te dice... O de tilapia. Nadie le preguntó y se mete igual. Increíble este muchacho. Audio. Atento, profe Benicio. Estamos varados acá en uno de los baches de Lambaré. Estamos dentro del Urutú. Procedimiento y operativo Maduro está cancelado por el momento. Hemos salido Aguante de los nuestros zurdos. cuarteles. Hola, ídolos. Lindo programa, como siempre. Saludos a todos, bendiciones para todos. Cuanto al tema de Villar, nomás. Es un... Eliminó su... Voy a censurar. audio. No. Eliminó su mensaje y está grabando otro, así que otro audio. Hola Luis, equipo. Va, hoy hay por leyenda, güey. Está todavía de 4. No. Otro audio. Hola, 1 de marzo, Michael Laporte, Luis Enrique. Una consulta, amigo.
Sí. Hugo Quintana, Olimpia va a jugar con mi taí. Ya por su hijo, ya se fue a Uruguay. Se fue al fútbol uruguayo. Por ahí vestido, Hugo Quintana, mi favorito será Severiano de Campo Nueva. Audio. Buenas tardes, muchachos. Espectacular el programa. Profe, acá tu legionero de San Vicente, saber lo que siempre te acompañamos. Un chiflido y estamos ahí por el programa. No, tranquilo. Claro, nomás, profe. Tranquilo. Se cargo y tiene para nervioso y nada. Suerte que tu legión. Lo del tema de Ramón Sosa, creo que hubo un error allí del abogado. Del abogado. Porque él no jugó en Lanús. Gimnasia de La Plata tendría que ser. Tengo no entendido. Jugó en Lanús. Pero Gimnasia de La Plata es el que tiene que recibir ese monto. Ahí ya no sé yo. No, bueno, a la pausa vamos a verificar ese dato porque me están escribiendo acá. Y vamos a ver eso. ¿Tenés eso de que hoy es el día del zurdo? No tengo. ¿Te envié yo? No tengo. Bueno, del zurdo bueno. El zurdo bueno, claro. El que patea con la zurda, el que escribe con la zurda. Claro. Mi hija es zurda, el que ejecuta un instrumento musical. ¿Y la publicación allí de los compañeros de Digital? Político no. Vi la publicación de los compañeros de Digital sobre ese tema. Y sí, mi hija es zurda, Benicio. ¿Te va a levantar por eso? No referimos a eso. Estamos hablando de política. Política estamos hablando. Pensamiento político, línea política. ¿Ese vos dictador? No se puede pensar, vos sos un dictador ahora. ¿Vos lo que sos? Yo sí. Claro, pues a vos te dije Maduro. Sí, discúlpame, Maduro. Dobló la en plena discusión con él, cortaste. No, acá se acabó. Vamos a la pausa. Ahí está. No te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficie. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Muy bien, estamos de vuelta. Nuestro compatriota Enrique Segovia, que está en Málaga, España, me reafirma que es tila. Té de tila. Y quiere que tome 10 litros por lo menos. Entonces me voy a bañar. Ahí ya tiene el equipo de producción. Bueno, y cuando tenga producción lo emitimos, dale. 300.000 libras son $397.350, me dice Martín González. Gracias a nuestro campista acá en la casa que tenemos. ¿Martín González es nuestro campista? Sí, maneja todos los números. Yo pensé que era gerente técnico, no sabía que tenía casa de cambio. Bueno, pero también con todo lo que gana puede tener una casa de cambio. Clandestino. Ahí está, Benicio, para vos. Feliz día del zurdo. Muy bien. 13 de agosto. Vos no sabías. El zurdo de lo bueno, como dice Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. Ahí tenés, Benicio, que estudiaste 10 años en este país. Todo preparado para vos. Cortó la mejor parte. Cortó la mejor parte. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y porque le pisás? La mejor parte, a ver. Escuchamos Vamos a escuchar. Se olvidó de alguien. Aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? Era zurdo. Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Papá, no. Por Dios, ¿cómo no va a saber Maradona? Uno de los más grandes. Para mí fue más que Messi. Es como jugador, no dio lo que ganó Messi. Pecado capital de ese... Para mí que dijo en doble sentido. Dije. Sí, ¿ese quién? Dijo, ¿verdad? No le gusta. No, después dijo, sí, él también era zurdo.
Puede ser también. dijo. No, se olvidó. ¿Se olvidó, decimos? Se olvidó. A lo mejor por leer Maradona con Fidel Castro y todo eso. Y yo creo que va por ahí. Y por eso no lo nombró. Que se le va a olvidar. Claro, porque Posible que se lo ¿Cómo te va a olvidar del semidios de la Argentina, no, Maradona? No. No se puede. Yo creo que... y menos a un argentino. No. ¿Sabes por qué se olvidó? Y tiene directa relación. Yo entendí, ¿Quién? capturé el espíritu, diría Benicio Martínez, tipo lo cazafantasma. Porque no te olvides que Maradona estuvo en el lado de Fidel Castro y de Chávez. Claro. Sí. Hizo la recuperación incluso cuando se tenía que desintoxicar. Bueno, vámonos. Tardó 10 minutos en decir lo que Luis Enrique ya dijo. Claro, Gracias. Lo que pasa Buenas es que tardes, los muchachos. no puede decir, no se olvidó, no lo quiso mencionar, ¿no? Sí. Dale. Audio. Buenas tardes, los muchachos. Buenas tardes. Ustedes no entendieron lo que quiso decir el profesor. Siempre Olimpia llegaba menos en los clásicos, igual ganaba. De agua le dice algo que me coreana para entender. Acá tuvo una de la mejor manera y más todavía va a ser el resultado y nada. Bueno, anoche dijimos en la polémica lo de Cecilio Domínguez, se le astilló una pequeña parte del hueso del tobillo. Por eso era el dolor permanente, no hubo rotura. No, era psicológico nomás entonces el dolor. No, el dolor existió. Es más, nos confirmaron de que esto no aparecía acá en todos los estudios que le hacían, pero sí en Brasil apareció. Fue un acierto enviarlo entonces. ¿Cómo? Que fue un acierto enviarlo. Fue un acierto y da todavía para el rato lo de Cecilio Domínguez. Gracias a Dios no hubo rotura, pero pudo haber existido rotura si es que... Por eso es que él decía, que acá te decía, pero no aparece nada, y él dice que le duele y acá no aparece nada. Sí. Y allá sí apareció que tenía una pequeña fisura en el hueso del tobillo. Y lo adelantamos justamente anoche y la compañera Mariana ya levantó nuestra CM en las redes. Audio. Yo quiero agradecerle públicamente al señor Benicio Ramón Martínez Blanco, el profe, el guay del deporte. Él presagió, dijo que tenía una visión de que Palermo le iba a ir mal a 5 fechas y chau. Y está pasando totalmente al revés. Gracias, señor profe Benicio. El pueblo olimpista te agradece. Eso llamaste, hermano. Almorzaron que hasta ahora. Buenas tardes, Radio 1 de Marzo. Ustedes que saben tanto, díganme una cosa. ¿Dio resultado alguna vez traer un técnico extranjero que no trabajó en nuestro medio y puede lograr la clasificación para un mundial? Que yo recuerdo una vez le dejaron a Pepe Sacías, le trajeron como técnico y el finado Osvaldo Domínguez le dio una patada por el culo y le echó como un perro. Entonces yo pienso que traer un técnico extranjero y no conoce nuestros medios no es seguro el éxito. Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero
En Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Muy bien, estamos de vuelta. A ver qué dice la gente, hay tiempo. Buenas tardes, Deporte Total. ¿Saben algo de Ramón Martínez? Hace tiempo no lo veo ni siquiera en banca. Se desgarró, señorita. O señora, se desgarró. Se desgarró, tuvo problema de desgarro. Odio. De Luis Enrique Pérez, vínase para caer con la Libertad, no ser el tricampeón de América. Esa cosa con papá nunca va a pasar, será. No, lo que quise decir el tricampeón vigente, ¿cierto? Me equivoqué. Mira vos, se dio cuenta de este señor. Quise decir el tricampeón vigente del fútbol paraguayo. Odio. Manolete, coños, deja de experimentar con Cerro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada de Morel, nada de Pizdamonta, nada del artista ¿cómo es que se llama? Brasilero arquero. Nada. ¿Cómo está jugando? Está mucho mejor. Da gusto verle a Cerro tocar al menos la pelota. Deje de cambiar y hacer experimentos con el equipo. Manolete. Salió una mezcla de mexicano-español ahí. Otro audio. De Mati, ponen en Equido el audio del tartamudo porque hemos hecho tiempo que lleva esa. Saludos al profe, que pase a ponerse al día acá en el Mercado 4. Soy Derly la Rata. Y trató de tartamudo, Benicio. No. Tiene que pasar, Benicio. Último. Uno último. Deporte Total, Batecobio. Tranquilo. Aprende cuál es el Batecobio. Sí. Ya dejo de agüitete, Bueno, nos estamos yendo con muchas novedades. Gustavo Alfaro, así como están las cosas, el viernes podía ser el día de la presentación. Estamos con la fiesta del Superclásico. Se habla lo de Jan Fernández y su retorno al equipo principal. Lo de Cecilio Domínguez es una pequeña fisura en el hueso del tobillo. O sea, le astilló, perdón. Se le astilló. No es fisura. No es fisura, se astilló. Claro. ¿Y el árbitro para el Superclásico? Carlos Paul Benítez, digo yo. ¿Y vos? Yo digo uno de los Benítez. Juan Gabriel o Carlos Paul, decís vos. Sí. No te jugás. ¿Y vos? Carlos Paul. ¿Y vos, Juan Eduardo? Y tengo dos candidatos que son Carlos Paul y Juan Gabriel. No sé cuál de los dos va a evitar. Vos solés darle en el clavo, pendejo. Me gusta a veces tu coraje. Yo te veo que vas a decir Carlos Paul. Me dijeron... No, pero yo ya así como me dijeron. No. Bueno, a ver. Al que le gritan el oso, me dijeron. El oso. No, pero el oso le dicen a Juan Gabriel. No, Carlos Paul. El oso, cuando más feo, más hermoso. No, el video que fue viral. Y sí. Pero así me dijeron, Oso, al que le gritan el oso. Y el oso, cuando más feo, más hermoso, por Carlos Paul. Jean Paul va a ser. Anoche vení se dijo. No, mira lo que te... No, él dijo que va a ser Jean Paul. Despedir ya, te están pegando de todos lados. Te están pegando de todos lados. Este mitad ahí también. Te están pegando de todos Bueno, lados. nos vamos. Ya llega el gran equipo de Mario Ferreiro con la Bella Sole. Está muy preocupada por el clásico de la Bella Sole. Tranquila, Sole. Es un partido de fútbol. Ya llega igualmente Juan Fariña, el intelectual, el erudito del grupo. Y después llega la competencia de Carlos Paul. Blas Barrios. Buenas tardes. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.
linda, muchachita buena, eres tú la dueña de mi corazón. Con dulces ternuras das calor al sueño y avivas el fuego de nuestra pasión, porque sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. En esta canción de felicidad, solo para ti, dulce bien, laten mis anhelos que son caricias y besos de miel. Juntos viviremos y olvidaremos pena, tristeza y dolor, cantándole al viento nuestro gran amor. Que sintetizas la gracia infinita, el canto sutil de mi ensoñación. Eres muchachita, humilde y sencilla, el mejor poema de mi inspiración. En esta canción de felicidad, solo para ti, dulce bien, laten mis anhelos que son caricias y besos de miel. Juntos viviremos.